Y vamos arriba, país, que ya se dieron las 7 de la tarde en toda la República Argentina y acá estamos una vez más con toda la información, el análisis, la opinión, con Marcela Pagano de vuelta, que se fue a Brasil a ver el lanzamiento de Lula, después nos lo va a contar. Permítanme 30 segundos. Estamos ante un gran contrasentido. Se están camino a vencerse 5 millones de vacunas contra el COVID-19, mientras en la última semana crecieron los contagios 54%. La semana anterior habían crecido con respecto a la otra 24%, o sea que se duplicó el ritmo de contagios de COVID-19. Estamos más relajados. El tema es el siguiente: hay que vacunarse. Vacúnense los que tienen pendiente una dosis. Cada cual sabe las dosis que le corresponde. Recién veía en el noticiero de América a alguien que se iba a vacunar por primera vez. Estamos en mayo de 2022. Y aparte que ya muchos necesitan su refuerzo de cuarta dosis, ¿eh? Y te Estamos digo por que la cuarta y hay quien no se dio la primera. los que están viajando también lo pueden saber, o quienes están planificando un viaje en vacaciones de invierno al exterior, sepan que en algunos países miran cuánto pasó entre una segunda y una tercera dosis, o eventualmente entre una tercera y una cuarta, así que a no dejarse estar con esos cronogramas. Contra lo que no hay vacuna es contra esta novela del gobierno nacional que sigue la tensión y sigue la pelea. El viernes nos fuimos al fin de semana con Cristina Fernández de Kirchner dando el discurso que se esperaba al recibir el honoris causa en la Universidad del Chaco. Hoy, Alberto Fernández, el ministro Guzmán, el ministro Culfas, y sigue la lista, le contestaron a Cristina. Es que es una novela de quien dice, que le dijo, que le responden. Ahora, la respuesta de Guzmán, tiro por elevación, y del ministro Culfas, dos ministros del área económica que han sido señalados junto al Moroni, ministro de Trabajo, como los de la problemática para el kirchnerismo de los resultados económicos. La respuesta es un tiro por elevación de la evaluación de lo que fue el propio gobierno de Cristina. O sea, Guzmán, el ministro de Economía actual, Culfas, ministro de Producción actual, señalando las situaciones poco favorables de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. O sea, ya digamos que explícitamente las diferencias frente a frente, sí, ¿no? ya hay una respuesta, obviamente. Así como si vivieran en el departamento de frente, se están hablando cara a cara desde la vereda opuesta. Convalidados por el presidente. Convalidados por el presidente, que también habló de la gestión de Cristina, porque dijo: nuestra gestión no ocultó la pobreza. ¿Te acordás del INDEC en tiempos de Cristina y de Moreno? Las polémicas que generó por los indicadores que se daban, cómo se cubría la inflación y cómo no se cubría la pobreza en aquel momento. Entre esos dichos, empieza la semana más caliente para el gobierno. Semana en donde se va a evaluar qué va a pasar con las tarifas y además va a salir el dato de inflación. Pero si te parece, empezamos con Alberto Fernández. Un piquete nacional. Ah, sí, 3 días de piquete. 3 días de piquete nacional. Escuchamos al presidente mientras tanto. Dale. Yo, compañeros y compañeras, a los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos, la distribución es un problema, la distribución del ingreso. Tengo 2 obsesiones: recuperar el trabajo, esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de 2 dígitos, de 12 puntos, si no mal recuerdo mal, y hoy estamos en una desocupación de 7 puntos. Hemos recuperado el trabajo. Pero recuperar un salario que entre el 2015 y el 2019 se cayó en términos reales 20 puntos, eso demanda esfuerzo y demanda trabajo. Y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan. Y ahí estaba el presidente de la Nación levantando el tono, levantando el dedo, con uno de los secretarios generales de la CGT al lado. Claro, ¿no? porque, digamos, la agenda del presidente, mientras estamos anunciando que va a ser quizás la semana más caliente, Eddie, más caliente en términos quizás de desafíos económicos, la semana para el presidente arrancó con este acto que no estaba en agenda, pero después partió en avión a una gira que arranca por España y sigue en Alemania. Es decir, el presidente afuera en la semana más caliente y los deja a los ministros. Pero antes de irse, tira estas declaraciones muy fuertes junto a Daer,
y se incorpora a lo que iba a ser un congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad, que dicho sea de paso, será una paritaria del 59%. En ese acto lo que quiso el presidente es mostrarse cerca de gremialistas fuertes como Daer, cuando el jueves pasado, la vicepresidenta había felicitado a Palazzo por cerrar una paritaria por encima del 60%. Es decir, se van marcando la agenda quiénes son los aliados y quiénes no, quién está con los gremios. Luego de que Máximo también hablara de la necesidad de adelantar el pago del salario mínimo vital y móvil, de defender al salario frente a la inflación, Alberto antes de irse se muestra congraciándose con gremialistas. Ahora, vos fíjate, la división del sujeto al que le habla el presidente y al que le habla la vicepresidenta, ¿no? Porque tanto Cristina como el viernes, como Máximo el sábado, le hablaron a los pobres, a los que la están pasando mal, a los que no tienen prácticamente de dónde agarrarse. Y el presidente sale a hablar al lado de uno de los conductores de la CGT, que son los trabajadores, muchos de los cuales, lo decía ahí el presidente, estamos con problemas de distribución y no están llegando a los ingresos que necesitan, eso es fatalmente cierto, y estamos con trabajadores formales por debajo de la línea de pobreza, o sea, gente que tiene un sueldo todos los meses, pero no le alcanza, aún así, para vivir. Pero los pobres y los trabajadores, como que hay el peronismo hablándole a dos sujetos distintos que en otras épocas eran el mismo. Y fuerte la declaración sobre la estadística oficial. Digamos, si hay algo que le duele al kirchnerismo es que le señalen al INDEC como una de las grandes discrepancias a nivel mundial, lo que se ha hecho con la estadística oficial en esa gestión. Que el propio presidente tome esto y lo diga públicamente, ya básicamente no es especulación de periodistas, sino es que hay un quiebre radical en la comunicación entre presidente y vicepresidenta, con golpes que, puertas adentro del kirchnerismo, se leen como golpes bajos en momentos en donde no hay nada para festejar en materias de logros de gestión en cuanto a resultados económicos. Eddie, si te parece, vamos a meternos un poquito por la lateral, que sería pedirte a vos una opinión. Porque en este contexto en donde se están disputando de quién es el pueblo, quién está con los pobres o quién está con los trabajadores, digo, los políticos están discrepando eso, te queremos preguntar a vos cómo estás a nivel salarial. Los políticos del mismo partido y del mismo gobierno. Del mismo frente de coalición, se pelean y se tironean para ver quién es el representante de los humildes y de los trabajadores. Vos que del otro lado nos ves, sabés que siempre hacemos estas encuestas porque queremos que participes de Para que Sepas, y la encuesta de hoy versa sobre ese punto. No importa si tenés un gremio o no que te defienda, seguramente sos un trabajador también de la economía informal o sos un autónomo, pero podés pelear tu ingreso. Entonces, va por ese lado. Este año, ¿vos qué considerás o qué cerraste? ¿Que vas a tener ingresos que superen a la inflación? Por sí o por no, queremos saber cuál es tu situación, sobre todo teniendo presente que ya a esta altura del año el grueso de las paritarias están en marcha de negociación, muchas ya cerradas, y quienes no están bajo un gremio pudieron negociar con su empleador algo de aumento. Entonces, sobre eso va. Ahí lo decías vos, Marce, Sanidad cerró en 59, Bancarios cerró en 60, Camioneros cerró en 60, todos los que van cerrando cierran con revisión. Con revisión porque todos, nadie está seguro de cuánto va a ser la inflación. Salió, vos estabas de viaje, Martín Redrado, pero bueno, debes haberlo visto porque hoy estamos comunicados de todos lados, salió a señalar que la inflación del año va a ser 70%. Martín Redrado no es un opositor acérrimo al gobierno, es alguien que siempre está ahí dando vueltas como un eventual y posible recambio en el Ministerio de Economía. Así que el tema de la inflación es peleagudo con el todos. albertismo, Habla digamos, con ¿no? todos. Con diálogo. Habla con todos, empezando por el gobierno. Así que ahí tenés, este año vas a tener ingresos que superen a la inflación, ¿sí o no? Es la respuesta, y durante todo el programa podés seguirla respondiendo en @a24com, la cuenta de Twitter de nuestra página de internet. Ahora, vos mencionabas el dato de inflación y estamos hablando del dato anual, pero la realidad es que Argentina vive un minuto a minuto con el tema inflacionario. Esta semana, el jueves, vamos a conocer la estadística oficial del mes pasado. Estadística que el gobierno ahora dice que al computarse la última semana, te lo veníamos contando con Eddie, al computarse la última semana del mes pasado, hubo una suba de precios que estuvo por encima de lo previsto por el propio gobierno. Entonces, ¿qué dicen ahora? Que la estadística estaría en torno al 6%. Reconocen que va a estar por detrás de la de marzo, pero 6% al fin. Así que si te parece, Eddie, vamos a escuchar qué dice el propio ministro de Economía sobre esta situación económica. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente unir
el corto plazo con el mediano plazo para que los logros en la Argentina se sostengan en el tiempo. O sea que el modelo del último sostenido. O sea, el último kirchnerismo fue un modelo que no era sustentable en el tiempo. No sé a qué llamarías el último. Bueno, lo que te puedo decir es que hubo una evolución en la cual parte de lo que hoy se discute como necesidad fue dañado. Por ejemplo, hubo una pérdida fuerte de reservas. También ocurrió algo muy bueno, una reestructuración profunda, muy necesaria de la deuda, que le dio al país espacio para desarrollarse. Sigue Guzmán. Ahí estaba entonces el ministro de Economía, Martín Guzmán, tranquilo, calmo, a sus anchas, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Digo, insisto en esta frase. Hubo una evaluación en la cual parte de lo que hoy se discute como necesidad fue dañado. Está hablándole al núcleo duro del kirchnerismo cuando le hablan de la falta de reservas monetarias y de haber priorizado el pago al Fondo Monetario. Está diciéndole a Cristina, vos también quemaste tus reservas, dejaste la situación del Banco Central en una mirada endeble de las proyecciones y se lo está diciendo el ministro de Economía a la vicepresidenta de la Nación, digo, para salirnos de tecnicismo. ¿Qué quiere decir Guzmán? Quiso decir esto que te estoy contando. Entonces, está muy caliente la interna, Eddie. Me parece que avalado por el propio presidente antes de irse, el ministro y Súper los caliente, ministros. tanto que Guzmán estaba en la lista para irse al viaje a Europa, pero se quedó en Buenos Aires para, bueno, manejar el asunto porque está recibiendo dardos por todos lados. Habló más Guzmán. Ahí no tenía a nadie a mi izquierda. A nadie. Una situación bien intensa, porque es una disputa geopolítica en donde el mundo, digamos, los acreedores privados, que tienen muchísimo poder, se discuten cuestiones de miles, decenas de miles de millones de dólares son las consecuencias. Pensá que esta reestructuración Argentina cerró 35.000 millones de dólares en 10 años. En esa situación, el poder juega fuerte y juega en serio, hay intereses creados. Uno de los temas que nosotros teníamos era las provincias. Nosotros las empujábamos a las provincias, sean más fuertes, bien fuertes. Por ejemplo, un caso era con la provincia de Buenos Aires. Con el presidente hubo situaciones en donde estábamos diciendo, bueno, no, ahora no es el momento de no pagar. O sea, ustedes estaban más duros que Kicillof. Nosotros éramos, en ese momento, yo creo que, y te lo digo así, no tuve a gente a mi izquierda, no tuve a nadie. ¿Se acuerdan de Cristina diciendo a mi izquierda está la pared? Eso decía Cristina cuando era presidenta de la Nación y la corrían un poco con demandas sociales. Bueno, esto es lo que dijo, lo que le contestó Guzmán a Kicillof. No había nadie a mi izquierda. Muy fuerte porque aparte el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue ministro de Economía, con lo cual las críticas a la gestión de Cristina por la falta de reservas es una crítica al propio Kicillof, que tampoco levantó en su momento la administración del cepo cambiario. Lo está criticando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo que decía el gobernador es, yo si no solucionan esto, sigo en default. La provincia de Buenos Aires fue una de las primeras provincias en entrar en default porque no había un arreglo por la deuda soberana. Ahora, Kicillof nunca explícitamente defendió al Fondo Monetario. Digo, acá se están tirando con suspicacias de economistas, pero el dardo es a uno de los hombres fuertes que asesoran y que están al lado de Cristina, ni más ni menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, digamos que Kicillof en el momento en que estaba definiéndose el acuerdo con el fondo no fue el que más efusivamente salió a cuestionarlo. La mayoría de quienes están en gestión suelen estar con posiciones un poco más mesuradas, más componedoras. Era el caso de Kicillof en su momento, que después sí, empezó en la escalada a sumarse a las opiniones que terminaron el viernes con la palabra de Cristina Kirchner, que le dio todo el contenido al fondo de los cuestionamientos que se le hace al presidente de la Nación y su equipo. Hablando de equipo. Darío Misraji, Martín Angulo. Te digo, hoy para colmo de males, y lo miro a Dari, para colmo de males, el mundo no nos ayuda. Una caída estrepitosa, Eddie, de hasta el 17% de las acciones que cotizan argentinas, de empresas argentinas en Wall Street. Para colmo de males, el mundo se dio vuelta, Dari. Sí, primero ya arrancó el viernes una caída muy fuerte de las bolsas de todo el mundo. Continuó hoy. Esto tiene que ver, me parece, una combinación de factores. Por un lado, hay que tener en cuenta suba récord, se anunció la semana pasada, de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, el costo del dinero, lo que va a pagar de interés, la tasa de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos es mayor, por ende,
el dólar empieza a ser más atractivo, los bonos del Tesoro estadounidense empiezan a ser más atractivos, eso hace que haya una fuga de un montón de recursos, digamos, que están repartidos en países, sobre todo emergentes, que se van a Estados Unidos para ir a lo seguro. Hay casi un cálculo matemático. Cuando sube la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, baja el precio de los commodities, es decir, de los productos que exporta Argentina. Un tema. El otro tema, ¿a quién le vende Argentina? China. ¿Qué está pasando con China? Hay mucha preocupación con China. ¿Por qué? Porque toda esta política de COVID-0 que está llevando adelante el gobierno de Xi Jinping, que está prácticamente cerrado las principales ciudades, los principales puertos con muy reducida su actividad, está generando, primero, que no se esté produciendo todo lo que produce China normalmente. Y si China no produce todo lo que produce normalmente, o no envía a tiempo todo lo que envía al resto del mundo normalmente, bueno, se empieza a ver afectada toda la cadena productiva global. Esto está pasando por esta política que busca el COVID-0 y que tiene a ciudades confinadas aún hoy. Sí, que es un poco lo que decía Egdi, no nos olvidemos que el COVID sigue dando vueltas. Pero el punto es esto que está marcando Darío. Argentina tiene una expectativa de vender X cantidad o determinada cantidad proyectada de soja y derivados a China. Atención con eso porque pueden ser menos dólares de los previstos que finalmente ingresen. Lo que vimos hasta ahora es porque se adelantó la venta de trigo, algo que propició el ministro de Agricultura en pacto con el sector y que le vino muy bien al gobierno porque llegaron dólares frescos en un primer trimestre o primer cuatrimestre en donde esa cuenta estaba en rojo para el Banco Central. Sí, Lo que sigue no una está situación claro. internacional, una situación internacional que con la guerra de Ucrania parecía que te generaba algún beneficio y esta situación en China la complica un poquito, incluso viendo después de mucho tiempo algunas escenas de rebeldía en las calles y en lugares donde hay confinamiento por el tema del COVID. Te diría que desde Tiananmen, desde la masacre en Tiananmen, estamos hablando de los principios, fines de los 80, principios de los 90, que no se veían escenas de rebelión en China. No es comparable a lo que pasó en ese momento, pero la realidad es que la quietud en general en China es total, nadie se anima a protestar por este confinamiento extremo que se vio sobre todo en Shanghái, que es el gran centro económico, 25 millones de habitantes. ¿Por qué la gente se rebeló? Porque tan extrema era la política que le dejaban a la gente salir a buscar comida a la calle una vez por día. Muchos negocios no llegaban a dar abasto en el reparto de comida. Entonces la gente empezó a pasar hambre en Shanghái. Te podés meter con cualquier cosa en China. Algunos usaban la figura de libreta de racionamiento, ¿no? Exactamente. O sea, podés salir un rato a comprar lo necesario y nada más. Bueno, es mucho tiempo ya y hasta los chinos se cansan. Déjame decirte, Eddie, que en el acuerdo con el Fondo Monetario, y volviendo a Argentina, hubo un apartado, entre comillas, de vicisitudes, casos que pueden llegar a generar alguna benevolencia por parte del Fondo Monetario en caso de que Argentina no cumpla. Pero en ese apartado estaban los derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nada se mencionó sobre una posible revisión del crecimiento de China. En rigor, Guzmán, que se quedó en Buenos Aires, también se queda porque se viene ahora, todavía no nos han informado la fecha exacta, la revisión, la primera evaluación del Fondo Monetario del trimestre completo, de si Argentina cumplió o no con la expectativa. Antes de lo previsto, ¿no, Marce? Antes de lo previsto, Dari. Iban a ser cada 3 meses, al tercer mes, y terminó por todo, como ya se sabe que no se va a poder cumplir con prácticamente ninguno de los parámetros, termina siendo el mes y medio más o menos de la firma. Y claro, por eso también es verdad lo que decías vos. Estaba muy fuerte el rumor de que se iba a sumar a Martín Guzmán a la gira durante el fin de semana. Corría fuerte eso, como también una muestra de apoyo del presidente. Bueno, claramente si encima se iba Guzmán, ya con toda la situación económica que iba a ser esta semana, iba a ser complicado. Vos lo sabés, para que sepas, uno de nuestros objetivos, esto que hace nuestro nombre, para que sepas, es buscar la mayor amplitud del análisis político, el análisis económico, el análisis social, para entender bien dónde estamos parados. Hoy nos acompañan Raúl Aragón y Carlos Fara, son consultores de opinión pública, son analistas políticos, son politólogos, están mirando el minuto a minuto y testeando también qué piensa la sociedad de lo que está ocurriendo. Gracias por estar, Carlos, gracias por estar, Raúl. No, gracias por invitarme. Yo tengo una dualidad, ¿no? Que muchas veces la planteo y digo, los veo a Cristina y a Fernández explicitando cada vez más y tensando cada vez más la cuerda y peleándose cada vez más y digo, por un lado, una parte de mí dice, pobre país. Y por otro lado digo, qué vivos que son, porque son el oficialismo y la oposición a la vez, en un momento donde
la escena política se llena con estos conflictos cuando no hay otro tipo de soluciones. ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos, por ejemplo? Mira, yo relativizaría un poco eso del oficialismo y la oposición, en el sentido que después hay que ver qué piensa la opinión pública de esas peleas. Y esas peleas obviamente, digamos, deterioran el capital político del Frente de Todos con Cristina y Alberto adentro, ¿no? Es decir, que está en el mismo barco y entra agua, ¿no? Y yo te diría que de ese punto de vista, permanezcan juntos o finalmente se dividan, al final terminan perdiendo los dos, ¿no? Desde ese punto de vista te diría que la sociedad obviamente después termina mirando otras cosas, obviamente termina mirando Juntos por el Cambio y obviamente termina mirando Milei, ¿no? Pero no es que lo estén considerando, digamos, a un Alberto que se desdibuja sin duda y a una Cristina como que está de alguna manera representando a la gente. Yo me parece que es el mismo mercado, digamos, que va dividiéndose en función de esta pelea, ¿no? Raúl. Sí, coincido con mi amigo. Yo creo que están los dos arriba del Titanic, digamos, ¿no? Es decir, se han dado cuenta que están muy cerca del iceberg. Yo creo que empezó, a pesar de hoy lo de Guzmán, lo de Culfas, a pesar de todo eso, creo que hay canales de segunda, tercer orden donde se acordó, escúchame, estamos a 1 metro del precipicio, paramos acá, sí. No bajamos, pero tampoco seguimos avanzando con esto. Básicamente es lo que dice Carlos. De un lado estás defendiendo la gente, Cristina, o entre comillas, y del otro lado yo creo que Alberto está en un plan, yo lo llamo el plan COVID. Porque ¿qué hizo con el COVID? Él dijo, yo voy a priorizar la vida, porque de la muerte no se vuelve, la economía se recupera. Y lo hizo. Y no tuvimos, ningún médico tuvo que elegir nunca a quién le ponía un respirador ni a quién le daba una cama. Y el plan de vacunación funcionó y ahora la economía se está recuperando. Entonces, ese resistir todas las críticas que le pegaron de todos lados, incluso desde adentro, con los encierros, la falta de vacuna, que sí, que no, que la vacuna china rusa era un veneno, le hicieron un juicio, una demanda por envenenar todo. Sí, fue así. Ahora, hasta ahí le salió, salió exactamente lo que él dijo que iba a hacer. ¿Lento? Sí, llevó 2 años, era el COVID, y además teníamos 2 deudas gigantes, con los bonistas privados y con el Fondo Monetario. Lo arregló. ¿Qué estamos viendo ahora? Una recuperación de los indicadores macroeconómicos que todavía no llegan a la base social. Creo que ese es el problema, pero además yo creo que él está apostando a que lentamente baje la inflación y entonces la relación salarios-inflación, que en definitiva se traduce a poder adquisitivo. Ahora, perdóname, coincidís con Carlos, pero estás planteando un escenario bastante optimista. No, estoy explicando lo que él está haciendo, no es que yo crea en esto. Él apuesta a una desaceleración de la inflación que ya se le corrió, te diría, se le corrió un año. O sea, está apostando a que se desacelere en el propio año electoral, lo cual es una papa caliente. Porque después tenés 6 meses solamente para revertir en caso de que quiera ir a una reelección el propio Alberto. Hay un dato más que yo no lo puedo confirmar y es que eventualmente habría bueno, quizás nos puedan aclarar esto, habría a lo largo del año un crecimiento de las reservas de libre disponibilidad. Porque nos devuelven los 5.000 millones que se pagó durante el 20 y el 21 a cuenta de los 45.000 millones de la deuda. Al refinanciarse esos 5.000 no habría que haberlos pagado. Nos estarían dando, si se cumple, que es un nuevo préstamo, claro que sí, los derechos especiales de giro. Está el swap chino, que a lo mejor se convierte en dólares, y va a haber un superávit importante de la balanza comercial. Eso le daría un colchón de libre disponibilidad en las reservas que podría volcarlo. No podés subsidiar las tarifas, pero podés dar créditos a tasa cero o a tasa muy benigna a los monotributistas de las categorías más bajas, financiar pymes. Ahora, discúlpame que te interrumpa, porque está bárbaro el análisis, pero me pongo del lado de tratar de entender esta pelea. Alberto resiste, porque aparte tiene que gobernar. ¿Puede ser que esto, más que una reacción, sea algo que lo haya meditado estratégicamente la propia Cristina? Digo porque el viernes, en un pasar de su expresión pública, ella reconoce que ella no quiso, por ejemplo, que Guado de Pedro se colocara como jefe de gabinete, es uno de los propios, o que el Cuervo Larroque en su momento cuando se consultó, la sugerencia fue que no vaya en reemplazo del ministro de Desarrollo Social que salía, que era Arroyo, y que Máximo incluso propició que fuese el entonces intendente de Hurlingham que ocupara ese lugar. Pregunto, ¿no será que ella no quiere que los propios vayan a la gestión para guardárselos y que siempre pensó en que después de Alberto venía ella? Es posible que no quiera arriesgar más propios en la gestión, porque hay propios en la gestión. Yo creo que básicamente lo que Cristina está haciendo es como
un seguro de última instancia o un plan B es conservar su capital simbólico sobre todo. ¿Quién es ella? La que defiende el sector menos favorecido, etc. Ella es la heroína o la Dalí de ese sector. Yo creo que está conservado, primero que nada, conservar su capital político. En segundo, construir un arca de Noé que vaya camino a la provincia de Buenos Aires por si acaso, de acá hasta las elecciones, ella ve que se pierde el poder a nivel nacional. Y en tercer lugar, si las cosas cambian y mejora, y hay una posibilidad que hoy, según por lo menos mis números, no la hay, de que se renueve mandato, entonces ver que juega ahí. Le ha hecho una señal a Sergio Massa y le ha hecho una señal a Capitanich. Y una interna, Alberto Fernández, cualquiera de esos dos apoyado por Cristina, yo creo que lo gana Cristina hoy. Ahora ya te damos, Carlos, pero tenemos un último momento con Martín Angulo sobre la marcha piquetera. Más o menos. Es difícil. Hubo una reunión que terminó hace instantes entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, con los referentes de las organizaciones que a partir de mañana van a hacer una marcha federal piquetera en todo el país y que el jueves van a llegar a Plaza de Mayo. En esa reunión se acordó que ese jueves no se corte el Metrobús, que las organizaciones sociales no corten el Metrobús para permitir la circulación de quienes utilizan ese medio de transporte. Y además también hablaron de cómo organizar los micros en los que se calcula las 100.000 personas van a llegar hasta Plaza de Mayo para también obstaculizar lo menos posible la circulación en toda la zona del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un principio de acuerdo, hubo un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y los líderes piqueteros que van a marchar el jueves a Plaza de Mayo. Por la cantidad de gente que va a haber, hay que ver si esto efectivamente se puede cumplir, si puede haber una circulación lo más fluida posible por la gran cantidad de gente. Cuando terminó la reunión, el propio ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, hablaba de esta manera con los medios. ¿Qué acordaron con las organizaciones piqueteras? ¿Va a haber cortes o no? Bueno, por lo que plantean ellos, van a ser más de 100.000 personas las que vienen a la marcha. Es una marcha que se inicia el martes, termina en Plaza de Mayo el jueves 12. Lo que pactamos fueron ciertas pautas, el volumen de gente es muy grande, los micros dónde van a quedar, mantener el Metrobús, por supuesto nada de acampe, y por sobre todas las cosas tratar de organizarlo lo más rápido posible, que vayan a Plaza de Mayo, cosa de no complejizarle la vida a los trabajadores, a los que viven en la ciudad y los que ingresan día a día, teniendo en cuenta que esto es un conflicto nacional. Digo, no perdamos de vista esto, por eso es importante que desde Nación se generen las mesas de diálogo correspondientes a poder solucionar estas demandas sociales. Bueno, empieza mañana entonces desde Jujuy y otras localidades, tanto del noroeste Jujuy, al noreste, el sur de la República Argentina, y van a converger, como decía el ministro ahí, en la Plaza de Mayo el día jueves. Se dice en política que lo que alguien nunca debe hacer es perder lo mínimo y poco que tiene. ¿A eso está jugando Carlos Fara, Cristina Fernández de Kirchner? ¿A conservar lo que tiene como masa crítica de su poder? Sí, totalmente. Yo lo comentaba recién Raúl. Me parece que ella lo que no puede perder, digamos, es la defensa de las banderas, el relato y, por supuesto, digamos, la base social dura, ¿no? En provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es donde tiene control. De manera que mi sensación es que ella da por perdida la elección del año que viene, salvo que pase un milagro, y salvo que encuentre un nuevo Alberto Fernández, digamos, alguna fórmula política mágica. Desde ese punto de vista, entonces, lo que va a apostar, digamos, es todo el tiempo a buscar una diferenciación. Ahora, este escenario de esta semana, con los pobres movilizados desde todos los puntos del país, y con algunos sectores del Frente de Todos que se dice que se van a movilizar, ¿no contradice esta expectativa? ¿No la pone en crisis esta expectativa? Porque acá la discusión por los pobres no está básicamente en el oficialismo, está en el país entero. Sí, totalmente.
Yo personalmente creo que los piqueteros no son capaces de movilizar 100.000 personas. Me parece que hay alguna ayuda extra, digamos, ¿no? Una ayudina ahí atrás. Ahí hay una ayudín, sí. De gente, de parte del cristianismo, digamos, que quiere efectivamente seguir poniéndolo en jaque, digamos, Alberto, ¿no? Dice, esta es la realidad social que vos no querés ver, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que me parece es que ella va a jugar con fuego todo el tiempo, digamos, total. Me parece que en ese punto, digamos, piensa que de alguna forma, en algún momento, le termina de torcer el brazo a Alberto, ¿no? Le termina, digamos, de estallar tanto la cuestión, le termina estando tanto fuera de control, digamos, que no queda otro que, digamos, tratar de sostenerse con ella y ella imponiéndole condiciones. Yo personalmente creo que eso termina mal para los dos, pero de todas maneras es lo que creo que ella va a jugar. Termina mal, pero tenemos todavía un tramo de esta gestión con él como presidente y ella como vicepresidente y, si querés, líder del espacio. No es que es un puñado de meses. ¿Cómo se sigue? Fue 18 o 20 meses, ¿cuánto fue? No, sí, más o menos. ¿Y sí? Ahora, por favor, 100.000 personas, déjame hacerte un número, 50 por persona, 50 personas por micro, son 2.000 micros, ¿ok? Sí. A 50.000 pesos que cuesta más o menos movilizar un micro son 100 millones de pesos. Carlos, no sé quién me está pagando. ¿Quién puede estar detrás? Y no sé, pero vos no juntás 100 millones de pesos vendiendo bonos en los barrios, que es lo que dicen ellos que hacen. Ahora, yo digo una cosa, mirá la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, sea verdad, fantasía, análisis, la peguemos o nos equivoquemos en el análisis, todo termina siendo funcional a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Beliboni y Milei. O sea, todos los jugadores por fuera de la grieta terminan siendo funcionales a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque ella, convengamos que ella, digamos, como figura, es la principal figura política de la Argentina. Esa es la verdad, ¿no? Sí. Tanto desde el punto de vista de sus resortes de poder como desde el punto de vista, digamos, de su capacidad de construcción simbólica. Entonces, es una dirigente de excepción en el sentido, digamos, estadístico del término, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, toda la clase política en privado reconoce que la que tiene más audacia, la que es más brillante, la que tiene más ideas es Cristina, ¿no? Y eso, obviamente, digamos, condiciona mucho psicológicamente al resto de los actores, aunque parezca mentira, ¿no? Es decir, a todo el mundo, si vos tomás a Macri y tomás a Milei, terminan ambos, digamos, jugando para Cristina, sin duda. Perdón, les quiero mostrar una frase que a mí particularmente me llamó la atención, no por la frase en sí misma, que la hemos escuchado de distintos interlocutores, sino por quién la arroja hoy más temprano. Y estoy hablando del diputado Valdés, que, vamos a decirlo, fue uno de los acérrimos defensores del albertismo, uno de los, de verdad, del núcleo duro de Alberto, que hoy más temprano, en un diálogo radial con Rial, con nuestro colega Rial, dijo esto: me parece que Alberto debe llamar a Cristina, él es el puntapié inicial de todo esto. ¿Qué significa que un albertista ya se dé vuelta y le diga a Alberto, sos vos el que tiene que iniciar el diálogo? Hace rato que es un mix albertista-cristinista, ¿no? Sí, no es tan digamos, pero entonces, perdón, Sí, porque sí. uno lo interpreta esto cuando empieza el periodo electoral, cuando empiezan a pasarse de bandos y entonces pareciera ser que salen ungidos de un lugar a otro en función de tratar de sacar provecho político. Pero no es este el momento, falta mucho para las elecciones. No, ¿A dónde pero- están migrando? Perdón, creo que hay una razón distinta detrás de eso. El círculo más íntimo de Alberto está muy preocupado con la inestabilidad que se está generando como consecuencia de esa confrontación y la poca gestión. No porque no quieran gestionar, sino porque se traba todo. Y yo creo que en realidad Valdés apunta a eso, es decir, le está diciendo, y se lo dice en público, le está diciendo, mirá que te estamos avisando que tenés que bajar los decibeles. Si ella no va a dar el primer paso, lo tenés que dar vos. Lo que le está diciendo es que ella no va a dar el primer paso. Raúl, Hay que ir y al si pie. él, Hay y que si ir al él da pie. el primer paso, ¿se debilita políticamente? Porque hay muchos que Depende asesoran cómo lo al dé. presidente, incluso empresarios, que le dicen, no cedas públicamente. No, depende cómo lo dé y en qué términos. Si él sale diciendo, yo estoy dispuesto a conversar con Cristina, a pesar de todas nuestras diferencias, y le invito a conversar, no se debilita. Ahora, si él dice, mirá, que necesitamos conversar, ahí se debilita. Depende, el que da el primer paso para un acercamiento generalmente sale fortalecido. El caso clásico es Perón abrazándose con Balbín. Ahora, después del 18. ¿puede haber un acercamiento sin entregar a Guzmán? Porque parece ser casi condición sine qua non lo que para el lado del cristianismo que se entregue a Guzmán. Yo creo que puede haber un acercamiento que no resuelva nada.
pero que sí baje la tensión, porque el problema es la tensión. Y lo que pasa en el imaginario colectivo es que el 90%... Que sigan siendo lo mismo, pero juntos otra vez. O no peleados, digamos. Claro. No peleados. Porque el imaginario que ve, nosotros estamos en la información, leemos, pero normalmente el ciudadano de a pie mira 20 minutos un noticiero, lee una tapa de un diario y después se ocupa de su vida, que es muy difícil. La sensación que tiene, no importa lo que se digan unos a otros, no registra tanto eso, lo que registra es que se están peleando. Eso es lo que tienen que bajar. Carlos, el viernes nosotros analizábamos acá con el discurso de Cristina calentito recién terminado, la capacidad de comunicación de Cristina. Vos hablabas recién de la capacidad de generar simbolismo, de generar situaciones de comunicación. O sea, una gran comunicadora por los medios, las redes sociales, gestual. Es eso también, Cristina. Es notable que hubo un cambio en la comunicación del gobierno porque ahora están saliendo todos a contestarle. O sea, salió Guzmán, salió Culfas, salió el presidente, los estuvimos escuchando. ¿Es posible recuperar terreno en esa disputa con una estrategia de comunicación? Porque ustedes analizan no solo lo que es, sino también lo que parece, ¿no? Por eso te pregunto. Sí. Mira, el solo hecho, digamos, de que efectivamente hayan salido ministros, digamos, a contradecir, digamos, o contraargumentar frente a Cristina, ya es un gesto político en sí mismo, ¿viste? Que no solamente tiene que ver con lo comunicacional, sino, digamos, con lo actitudinal. Eso no había sucedido, digamos. No es que Alberto dice algunas cosas, pero claramente, digamos, dos ministros que no son ni carismáticos ni de alto perfil, no son Aníbal, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es sintomático. Lo que me parece, digamos, es que lo que muy probablemente, digamos, esté ocurriendo es, primero, si vos no dejás que los propios salgan a responder, se empiezan a desentusiasmar con el propio liderazgo. Entonces es lo peor que te puede pasar. Digamos que él puede aguantar, pero el resto dice, mirá, me criticaron a mí, hablaron de mi libro, yo voy a salir a comentar algo sobre esto. Porque si no se te empieza a ir la tropa, que este es el gran problema. Tengo un punto acá y voy buscando el material, si les parece, chicos, para compartir lo que dijo, porque hablamos del libro, hablamos del ministro, estamos hablando del ministro de Producción Culfas, uno de los señalados como dentro del kirchnerismo como de los responsables de los no logros económicos que el kirchnerismo pretendía para este momento del año. Los que tendrían que ir. De los que tendrían que ser reemplazados, más bien te diría, tampoco hubo una oferta de quién debería ir en su lugar. A Guzmán sí circularon varias voces. Sobre el tema Culfas se dejó un interrogante, no es que se propuso un nombre para reemplazarlo, pero sí se le apuntó duro porque Culfas fue uno de los ministros que se encargado, o por supuesto por su lugar, de negociar con el empresariado, de hacer ciertos acuerdos con sectores privados, y cuando empezó a subir el índice de inflación, le daban a él muy fuerte como el responsable de no haber hecho los logros necesarios. Esos acuerdos que decían no sirvieron para nada. Al final te reunís con empresarios y no logras nada. Culfas se da vuelta y le dicen, muchachos, el problema de la inflación no es un acuerdo que pueda hacer yo. Y tiene, en efecto, Matías Culfas, un libro que sostiene argumentativamente su pensar, que es un repaso de mandatos kirchneristas, desde el repaso de Néstor hasta la última gestión que la tuvo a la hoy vicepresidenta como presidenta. No es en contra de nadie, dijo hoy Matías Culfas, porque Cristina habla sutilmente en su discurso del viernes de este libro, en donde hay críticas sobre qué se podía haber hecho mejor. Dice este ministro que hizo un libro en contra nuestro. Lo ningunea, no tiene nombre y apellido. Eso también se nota y se palpó en esa expresión pública de Cristina. Pero por lo pronto hay que decir que Culfas participó también de esa gestión, ocupó un rol preponderante en el Banco Central, así que lo vio desde adentro, y cuando él escribe ese libro, lo escribe como haciendo un repaso de qué se podría haber hecho mejor. Algo que también hicieron desde Juntos por el Cambio, donde hubo un postulado de todos los economistas que participaron de esa gestión, repasando, podríamos haber hecho algo distinto, en qué nos equivocamos. Bueno, fue un poco igual lo que quiso hacer Culfas, solo que evidentemente a la vicepresidenta le cae muy mal. Él habla de tres kirchnerismos en ese libro: el kirchnerismo original, el de Néstor Kirchner, empujado por los precios de las commodities internacionales y por la estructuración de una política de transversalidad y de construcción de fuerza propia, muy exitoso y muy fuerte, primero con Roberto Lavagna como ministro, como continuidad de Eduardo Duhalde, luego Cristina, el primer mandato de Cristina, como la cúspide de a dónde llegó el kirchnerismo, y luego
una especie de derretimiento con el segundo mandato de Cristina, que para Cristina es el tercer mandato original del kirchnerismo, según lo que dijo el viernes, donde la inflación, la pérdida de reservas y otros desajustes de la economía terminaron haciendo que entregara la presidencia a Mauricio Macri con más de un 30, casi un 35% de pobres en la Y un Argentina. Culfas y un Guzmán, que son ministros que están alineados en cuanto a su mirada de la evaluación económica de esta gestión, en donde creen que no hay posibilidades de seguir adelante sin un sinceramiento de los precios de la economía, tales como el combustible, que dicho sea de paso volvió a ajustarse este fin de semana, o la energía. Son muy críticos de los subsidios hechos a sectores en donde ellos consideran no amerita subsidio alguno. Pero la realidad es que se quedaron solos en esa defensa, porque es cierto también que cuando tenían trazado todo el esquema de la sociedad como para empezar a ajustar, el propio Alberto Fernández consideró que no era el momento para hacerlo. Y hoy se disputa, y esta semana va a ser, si se quiere, la parte pública, ¿no?, de donde se dispute finalmente qué van a hacer con tarifas, si se hace o no esa suba. Pero ese sinceramiento no va a ser al 100%. Y ese también ha sido uno de los matices en donde hubo contrapuntos con el kirchnerismo. Y un gran párrafo aparte también amerita que Culfas estuvo gestionando, a diferencia de Guzmán, que trajo parte de su equipo propio de finanzas y de Hacienda, estuvo hasta este momento en el gobierno con un secretario o con una secretaria, porque hubo antes una secretaria de Comercio, que no eligió él. O sea, el ministro, su secretario de Comercio, no lo elige. Lo tiene al mando, pero no lo pudo elegir. Primero fue una elección de una secretaria y ahora tenemos a otro secretario que es Feletti, puesto por el kirchnerismo duro. Acá tenemos a espaldas nuestras, de Marcela y mía, la foto al cabo del almuerzo que hubo en Puerto Madero entre los líderes del PRO, donde hubo definiciones bastante fuertes y donde hay también el lanzamiento de una puja interna muy importante. Antes de entrar a este tema, que está vinculado también con la tapa de Para que sepas, que ya la vamos a ir también preparando, le quería preguntar a Carlos Fara y a Raúl Aragón, este ministro Martín Guzmán, que yo de la memoria que tengo es el más ratificado que yo recuerde, no sé, desde que tengo casi memoria. Kicillof también en su momento por Cristina, ¿no? Sí, fue el último, también. Me parece, ¿no?, gran ministro en términos de fuerza y de ser convalidado por su presidente, porque los anteriores con Macri tampoco se llevaron demasiadas glorias. La pregunta era la siguiente. Cuando habla Guzmán, o sea que ahora sale a hablar, ¿habla alguien fuerte o habla al lado de Cristina alguien que no es prácticamente nadie? ¿Querés contestar? Sí, a ver, me parece que pasa una cosa rara con Guzmán, ¿no? Que Guzmán está fortalecido frente al espanto. No es que sea fuerte él en sí mismo, sino que en realidad, digamos, todo el mundo promercado prefiere que se quede, Cavallo, Melconian, los empresarios el otro día, etcétera, prefieren que se quede por temor al desastre, un desastre mayúsculo, ¿no? Porque está claro, digamos, que si Guzmán se va, Alberto quedaría claramente desdibujado, con mucha dificultad. Eventualmente podría nombrar a alguien, digamos, que pudiese tratar de firmar una paz con Cristina, y eso en cualquier cosa, en cualquiera de las situaciones, digamos, es un incremento de expectativas negativas que todo el mundo supone que termina mal. No importa si sucede o no, pero todo el mundo supone que eso es lo que va a pasar. Entonces es un ministro muy extraño, ¿no? Porque ni viene del mundo ni empresarial, ni de los negocios, ni financiero, ni nada por el estilo. Llega un académico, ¿no?, para hacer un experimento, de alguna manera, porque es un experimento en sí mismo, pero por el otro lado hoy queda, digamos, sin ningún tipo de apoyo interno dentro de la coalición, prácticamente, sino que en realidad por contexto queda fortalecido frente al temor a algo peor. Ahora, bueno, después del otro, sí, Martín, dale. El gobierno apuesta a que los próximos meses la economía mejore y se sienta. Sí. Esa es como la gran apuesta. Esa es la gran apuesta. Si eso ocurre, ¿el kirchnerismo baja las tensiones ¿Seguro? Con el gobierno? No tengas dudas. ¿Sí? No tengas dudas. No tengas dudas. El peronismo siempre corre en auxilio del ganador, ¿no? Es decir, no, va a bajar las tensiones y esperar,
porque si la situación realmente mejora y el kirchnerismo sigue con este nivel de crítica, queda desdibujado frente a la experiencia inmediata sobre todo de la población de Ahora, si eso no ocurre y los números siguen siendo malos, ¿el gobierno, Alberto Fernández ahí, tiene que hacer un cambio frente al kirchnerismo? No sé, porque además no sé qué cambio sería eso. Y es un poco lo que decía Carlos. El establishment está, digamos, no es que está muy de acuerdo con lo que está haciendo Guzmán, pero prefieren un Guzmán ahí antes que un kirchnerista ahí, porque un corrimiento hacia el kirchnerismo o hacia la izquierda o hacia el populismo en este momento sería desastroso. Entonces prefieren este statu quo, prefieren ver si la apuesta de Alberto Fernández y de Guzmán da. Ahora, un cambio, yo no sé si tiene espacio para hacerlo. Es un poco lo que decía Carlos. Queda agujereado, no puede. Perdón, y esta idea de que viene sonando desde hace tiempo, con este rumor de un Massa, por ejemplo, desembarcando como un gran ministro. Massa no te lo acepta. Él no lo acepta. No, porque pone todo su capital político en medio de una situación de altísima inestabilidad. ¿A cambio de qué? Pero si asumiera un rol preponderante, bien, supongamos jefe de gabinete y justamente cosecha logros, acuerdos con gobernadores, bueno, la inercia que esperemos suceda finalmente de una economía que empieza a repuntar y que se sienta en el bolsillo de la gente. Que se sienta en el bolsillo cosecha de la esa gloria, gente, sí. ¿Cómo? Digo, y si cosecha esa gloria, si se sienta en el momento propicio. Es el próximo presidente. Ah, bueno, eso es una definición. Pero todo depende de un repunte de la economía. O sea, ¿Sí? ¿quién generó la paz en el medio de un repunte de la economía? Porque yo digo, con Massa pasa algo muy curioso. La verdad que en todo el trámite parlamentario del acuerdo con el fondo fue impecable el trabajo de Massa, porque estuvo en el medio, el medio de todos, en el medio de la interna y en el medio del oficialismo y la oposición. No, y del tendiendo empresariado, puentes, generando del Fondo acuerdos, Monetario, de los fondos comunes de inversión del exterior. Del Ejecutivo. Ahora, del Ejecutivo lo eso obligó a Guzmán a bajar una cláusula que Junto por el Cambio no la quería hacer un cambio en el proyecto, negoció, etcétera. Ahora, yo lo que digo es, ese tipo de buenas actuaciones parece que en las encuestas nadie lo ve como un factor positivo, porque todo el mundo está viendo cómo me va en el bolsillo, ¿no? Mira, nosotros terminamos hace muy pocos días, un estudio para un grupo empresario, digamos, no lo puedo nombrar, pero para un grupo empresario. Una de las preguntas que hacíamos era ¿quién contribuye más a cerrar la grieta? Y otra, ¿quién contribuye más a profundizar la grieta? ¿Quién contribuye más a cerrar la grieta? 18 puntos, Rodríguez Larreta, casi 16 puntos, Sergio Massa. Mención espontánea, mención espontánea. Es decir, se lo empieza a ver así, lo que pasa es que casi no tiene... Con porcentajes bajos, pero son los que más se visualizan como los que están tendiendo puentes. A pesar de que Sergio Massa casi no tiene visibilidad mediática, no sé cuánto hace que no lo veo en un reportaje en algún canal más o menos visto. Solo con lo del Fondo Monetario y esa negociación, pero quiero preguntarles de nuevo por ese lugar, porque venimos repasando a quienes han sido señalados por el kirchnerismo como los quizás funcionarios que no funcionan. Parafraseando a Cristina, estábamos hablando del ministro de Producción, del ministro de Economía y del ministro de Trabajo. También en algunos momentos se le pega al canciller, pero digo, corriendo de estos 4 albertistas funcionarios que han sido convalidados en su gestión, aparece también la figura de un jefe de gabinete bastante desdibujado, que es Mansur, que venía con un muy opulente en cuanto a sus posibilidades y su carrera política, pero que no tiene demasiadas expresiones públicas. No, y que venía con el consenso de todos los gobernadores de lo que llaman el norte grande, ¿no? Entonces, todo el norte del país. ¿Qué falló allí? ¿Es culpa de Alberto Fernández? ¿Debería irse Mansur? A ver, primero creo que es culpa de los dos, ¿no? Porque, digamos, vos cuando llegás te las tenés que ingeniar para que lo tuyo luzca, ¿no? El presidente no le ha hecho, digamos, mucho favor, digamos, a que Mansur pueda efectivamente, digamos, lucirse, porque está la cuestión de los celos. Digamos. Mansur se piensa como candidato a presidente y Alberto también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ya hay una competencia. La otra cuestión, digamos, Mansur, una persona que se encuentra con un gabinete paralizado, un gabinete, digamos, loteado, él que no es un gran carismático, no es un personaje, digamos, para las clases medias urbanas de la Argentina, me parece que iba a ser muy difícil que pudiera, digamos, lucirse en un barco al cual le está entrando agua todo el tiempo. Pero perdón, porque vos decís eso, pero Capitanich, sin embargo, levantó mucho el perfil cuando le tocó ocupar ese lugar y venía también de una provincia del interior. No, pero lo que pasa es que Capitanich era el jefe de gabinete de Cristina. O sea, el mando era Cristina. Acá
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estaban más empoderados los jefes de gabinete de Cristina y en esta gestión pasan más inadvertidos? Porque la cuota de poder de Cristina en aquel momento era mucho mayor que la cuota de poder que tiene hoy Alberto. Es de poder en serio. El jefe de gabinete refracta el poder que tiene el número uno. Absolutamente. Porque es un delegado. Ahora, vos fíjate, Marce, cómo nos cuesta salir de la conversación de la interna oficialista, porque bueno, son los que están gobernando y son los dos principales jugadores por eso mismo de la política argentina, ¿no? Claro que sí. Queríamos meternos en el tema del almuerzo, de la conducción del PRO, donde el otro polo de la grieta, Mauricio Macri, salió a hacer una advertencia muy fuerte, a decir, cuidado con los radicales, porque los radicales vienen, primero, con bastantes ímpetus, y segundo, con propuestas políticas y económicas que no tienen que ver con lo que nosotros queremos hacer, un poco también reinstalándose Mauricio Macri en la conducción del espacio PRO dentro de Juntos por el Cambio y en un mensaje al liberalismo con todo este crecimiento de Javier Milei, ¿no? Sí, claro. Bueno, Milei porque uno de los epicentros de su parte pública, de la economía, porque hay un montón de postulados que él pone delante de lo que quiere hacer con el país, habla de terminar con los impuestos. Y los radicales, que también algunos gestionan provincias, saben perfectamente que eso tiene una dificultad enorme. Y el macrismo quiere embanderarse con el fin de los impuestos que se cobran porque sí, o los impuestos que se superponen. Está muy en agenda del PRO, sobre todo, hablar de una reforma tributaria ahora en serio. En cambio, los radicales son más moderados porque saben, también porque gestionan, que Argentina no tiene caja. Entonces ahí hay un desencuentro y en dónde quiere emparentarse el PRO. Tal vez están pensando más seriamente qué país van a heredar. Tal vez. Absolutamente. Bueno, entonces viene a cuento todo esto de que muy oportuna la tapa de Para que sepas de PQS. ¿Puede ser presidente un médico racional? La receta del doctor Manes. ¿Por qué? El fin de semana se conoció una encuesta de una de las consultoras más conocidas que se llama Management and Fit, que le da a Facundo Manes el primer lugar en imagen, no es votos. No, está bueno eso, porque intención de voto votos. no es lo mismo que imagen y mucha gente lo confunde y tiene también sustento de que se confunda, pero muchas veces también periodísticamente se confunde. Pero por primera vez aparece Facundo Manes como el dirigente político con mejor imagen en un distrito tan definitivo como la provincia de Buenos Aires. Y en el mismo momento Facundo Manes le estaba dando una entrevista al diario Clarín donde planteó dos cosas. Una, que Horacio Rodríguez Larreta, identificando a un contrapunto dentro de la interna de Juntos por el Cambio, tiene que definir ya si su jefe es Macri, porque los líderes no tienen jefe, y si no el líder no puede ser presidente de la República Argentina. Segunda definición, ¿vas a ir por la gobernación, ya que tenés tan buena imagen en la provincia de Buenos Aires? No, ni por la gobernación ni por ningún otro cargo. El poder en la Argentina se resuelve desde la Casa Rosada y veremos si desde ahí es de donde yo me voy a postular. ¿Qué pasa con Facundo Manes en todo este juego? A ver, yo titulé por detrás el prospecto adjunto prospecto que no vimos que yo hago. De la etapa. A Facundo Manes como un Milei sanador y posgrieta. ¿Por qué? Porque no confronta con Milei. No hace ningún tipo de confrontación ideológica, ni por liberal, ni por nada. Dos outsiders. Uno por economista y economista del establishment, si querés, y otro porque viene de la medicina y de la neurociencia. O sea, absolutamente afuera de toda gestión política. Y justamente en ese término, outsider, es de donde se identifica Facundo Manes con Javier Milei y dice, sí, nosotros somos los outsiders de la política. Al igual que Milei, ¿a quién puso Facundo Manes a armar su estructura y su estrategia política? Al hermano, a Gastón Manes. Gente de confianza. Claro, así como Javier Milei la puso hermana. Y la llama la jefa incluso, a Karina Milei. Empezó a señalar a Rodríguez Larreta y le dijo, si tu jefe es Macri, cosa que hoy Macri trató de demostrar en ese almuerzo, estás en problemas porque tenés que ser jefe. Ahora, ¿cuál es el problema de Facundo Manes? Toda su ventaja choca con su escaso poder propio, su falta de estructuras, y en este país, o sea, él es neurólogo y podría darnos la pepa de la felicidad a todos, como alguna vez ya lo conté, me la dio a mí, pero este es un país desquiciado donde miremos a Alberto Fernández y fijémonos lo que puede suceder cuando estás en la presidencia de la nación, incluso desde tu propia fuerza y de tu propia tropa.
Carlos, Raúl, ¿tiene pasta Facundo Manes para llegar a ser uno de los candidatos el año que viene? Lo que creo que no tiene es experiencia. Pero es verdad, lo que citabas de la consultora Management Fit, nosotros tenemos un número muy parecido. Nosotros no hacemos diferencia lo que hacen ellos diferenciar, restar el negativo al positivo. Hacemos una división positivo-negativo. Lo tenemos en 2.4. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 7 personas, 5 lo califican bien. Es la imagen más alta que tenemos. Estoy hablando de una nacional, un estudio nacional. No es provincia, es nacional. No, esto es nacional. Es la imagen más alta que tiene un candidato. Eso es sumamente relevante. Ahora, en conocimiento, ¿cómo está? No, todavía le falta conocimiento, pero le falta, no demasiado, pero le falta. Lo que pasa es que cuando vos haces eso, que le llamamos ratio, la suposición que haces es que el sector que le falta conocerlo, cuando lo conozca se va a dividir igual. Se va a enamorar, digamos. Van a tener la misma distribución. 5 de 7 es un montón. 5 de 7 de los que no lo conocen, cuando lo conozcan lo van a calificar bien. Es una suposición, pero más o menos en general se cumple con los crecimientos, a menos que haya algo raro. Pero lo que pasa es que él no tiene experiencia, no tiene gestión. Y es curioso porque es simétrico con Milei. Milei tampoco tiene experiencia de gobierno, tampoco tiene gestión y vienen de afuera. Es muy con lo que vos señalabas, ¿no? Van a tener que, si llegan, van a tener que pedir prestadas las estructuras de gobierno a otros. Sí, primero van a tener que pedir prestados los fiscales. Primero hay que llegar. Sí, y primero tienen que pedir prestados los fiscales. Claro, antes. Bueno, si se cambia boleta única, no tanto. No pero de todas tanto, maneras. sí. Mirá, a mí me parece que lo interesante ahí, digamos, yo creo que la potencialidad la tiene, sin lugar a dudas. Me parece que precisamente lo que está hablando, que está buena la comparación respecto de cuánto aire está pidiendo la sociedad respecto al statu quo político, en donde ponemos a todos los demás con experiencia, digamos, dentro de las dos coaliciones. Pero es cierto, digamos, que son dos personajes sin pergaminos, ¿no? Es decir, en general, un poco semejante a Estados Unidos, lo que te piden es que que hayas ganado alguna elección, Manes no ganó ninguna, ¿no? Milei tampoco, ¿no? Que hayas ganado una elección para ejecutivo y que hayas sido vos la cabeza de eso, ¿no? Eso no está por ahora sobre la mesa. Siempre en algún momento alguna regla se termina quebrando. Uno, si no, digamos, Alberto no hubiera podido ser presidente. Eso desde ya. Pero, digamos, pongámoslo sobre la mesa respecto de que la sociedad, cuando llega el momento de votar, el Ejecutivo se vuelve más conservadora en el sentido te hago un punto acá, te hago un paréntesis acá. ¿A quién le hace más daño un Manes o un Milei? ¿A la coalición gobernante o a Juntos por el Cambio? No, a ver, en el caso son dos cosas distintas, ¿no? Digamos, Manes es más un problema para el Frente de Todos porque efectivamente puede agarrar voto moderado independiente, gente que se cansó de la grieta, que fue a creer en Alberto, se decepcionó y ahora está dando vuelta, ¿no? El caso de Milei es distinto, digamos, creo que es un problema para los dos, obviamente es más un problema para Juntos por el Cambio. Ojo que si Milei termina proyectando nacional lo que juntó en la Ciudad de Buenos Aires, va a ser un problema claramente para los dos. No solamente, digamos, para Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, en la entrevista que dio Facundo Manes el fin de semana, dice algo que encaja con esto y que tiene que ver con: yo le hablo tanto al ingeniero de Palermo, al arquitecto de Palermo que votó a Macri, como al tornero de Banfield que votó al Frente de Todos, y ese es el espectro al que le está hablando Facundo Manes, ¿no? ¿Qué decías, Raúl? Sí, siguiendo con este estudio, porque fue bastante grande, 3.000 casos nacionales, nosotros planteamos un escenario de paso donde estaban todos: Macri, Patricia Bullrich, Alberto Fernández, Cristina, Larreta, todos. Y después un escenario de primera vuelta con 4 supuestos, digamos. Rodríguez Larreta, Milei, Alberto Fernández y Del Caño, porque lo tenés que poner. Si no, como referente de izquierda, digamos. Claro, algo tenés que poner. Es muy hipotético porque no sabés si ese va a ser el escenario de primera vuelta. Pero cuando lo cruzábamos con escenario de paso y mirábamos dónde iba el voto de Mauricio Macri y el voto de Alberto Bullrich, de Patricia Bullrich, Macri tenía 10 en ese escenario de paso. De los 10, 4 se van con Milei
y 2 de Patricia Bullrich también se van con Milei. El resto los retiene, los otros 4 los retiene Rodríguez Larreta, pero están casi ahí. Y en tercer lugar queda la expresión populista, digamos, Alberto Fernández. Con lo cual, si ese es el escenario de primera vuelta, el balotaje es entre 2 expresiones de derecha. Y vos sabés que una cosa, lo primero que hizo el kirchnerismo fue romper ese mismo escenario en el 2003, cuando parecía que íbamos a tener un balotaje entre Carlos Menem y López Murphy. Es raro, ¿no? También estas cosas simétricas de la historia. Bueno, por ahí es medio un juego, pero es raro porque el kirchnerismo retirándose, porque pierde poder, dejaría el mismo escenario que evitó 20 años atrás, ¿no? Vos insistís con que hoy no ves una posibilidad para que un peronista pueda hacerse cargo de un mandato después de Alberto, sea Cristina, sea Alberto o sea otro gobernador, digamos. No ves esa posibilidad. No lo saco como de probabilidad. Lo que digo es que depende muchísimo de la evolución de la ecuación salarios-inflación. Totalmente. Te hago ahí una consulta, porque Edi trae a tapa a Facundo Manes, pero también hay otro economista radical que empieza siempre a ser, está siempre en el juego de aliado o un opositor que es un fantasma constante. Y estoy hablando de Martín Lustó, que también está haciendo un lanzamiento de su imagen como político y que tiene toda la mirada puesta para ser jefe de gabinete, o eso pretende, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo queda Larreta en esa situación? Bueno, a ver, primero, hoy, digamos, básicamente la candidatura de Lustó está apoyado por gente que forma parte del gabinete de Larreta, ¿no? Digamos, con lo cual ahí en principio hay un acuerdo político. Pero falta presumiendo que Larreta podría ir como candidato a presidente. Sí, pero si no... Larreta no tiene dónde ir, ¿no? Larreta solamente puede ser candidato a presidente, no puede ser candidato a senador porque no existe, y no creo que obviamente vaya a ser candidato a diputado nacional en la capital federal, ¿no? Y sí, prácticamente no tiene salida, es el que tiene que jugar más fuerte. Pero digo, en principio hay, digamos, ahí un entendimiento claro, digamos, me parece que Lustó, digamos, dice yo voy a ser candidato a jefe de gobierno, lo aclara para que nadie piensa que está en la carrera presidencial, porque si no, Larreta dice, pará, ¿cómo es esta cuestión? Porque yo tengo 2 ministerios para tus aliados, si vos vas a competir conmigo, entonces tenemos que hablar de otra manera. Pero Macri no termina de darle la bendición a Larreta. Y por momentos exacerba la imagen de Patricia Bullrich y por momentos también mira para afuera y parece ser que es él, porque habla como si fuese quien tiene la varita mágica de Juntos por el Cambio, no del PRO. Entonces, ¿qué pasa si esa bendición se demora en llegar? Si Larreta no tiene... Yo creo que nunca va a llegar. Creo que nunca va a llegar. Creo que Macri lo que va a hacer, digamos, es ponerlo a prueba hasta el final, Horacio Rodríguez Larreta, para que Horacio muestre si realmente, digamos, tiene la madera para convertirse en líder y hacer el parricidio, digamos, psicoanalíticamente hablando, ¿no? Me parece eso, digamos, no creo, digamos, ojo que acá hay, digamos, está bueno lo que vos estás mencionando, porque la otra que empezó a estar de mal humor con Macri es la propia Patricia Bullrich, porque se le empieza... Si Macri va a anunciar en marzo o abril del año que viene si es candidato o no, Patricia Bullrich empieza a tener problemas. ¿Cómo juntás plata para una candidatura que comparado con la de Macri, digamos, el otro tiene más seniority, fue presidente, en fin, todo lo que ya sabés? Y más recursos. Y más recursos, obviamente. Sí, además hay un dato que Patricia y Macri a la vez necesitan, en una interna presidencial de las PAS, del Juntos por el Cambio, necesita que el otro se baje. Porque van al mismo votante. Van al mismo votante. Si el otro se baja, la diferencia con Rodríguez Larreta es casi ínfima. Habría una especie de empate técnico. Pero ninguno de los dos está diciendo que se baje. Y Patricia es lo que dice, lo que acaba de decir Carlos. No está en una situación todavía como para competir frontalmente con Macri. Está tratando de limar en algunas cosas, pero todavía no puede competir frontalmente con él. Hacemos que hacer hacemos un paréntesis. Tenemos información sobre una incautación monumental de droga en el río Paraná. Bueno, marihuana navegando, ¿cómo es esto? Sí, 2 hechos raros que ocurrieron este fin de semana en el río Paraná, en la provincia de Corrientes. Primero, esto que estábamos viendo. Casi 260 kilos de marihuana que fueron secuestrados por prefectura en un procedimiento que se hizo en la localidad de Paso de la Patria. Esto es a 40 kilómetros de la capital de Corrientes.
Ahora, ayer a la tarde se viralizaron estas imágenes. Una persona con su familia iba en lancha por el río Paraná. Esto es, ahora lo vamos a ver, muy cerquita de la costa de Corrientes Capital, donde está la costanera, donde se ve el puente. Y cuenta que mientras navegaba encontró esto. ¿Qué tal, Eso supuestamente son 50 kilos de marihuana que aparecieron flotando No sé si no es cocaína esto. en el medio del río Paraná. Lo insólito de esta situación que por lo menos hasta hace hoy a la tarde, cuando... Bueno, este video se viralizó, Prefectura toma conocimiento de esto y comienza una investigación. Supuestamente esto que estamos viendo está filmado de ayer a la tarde. Corresponden a un hallazgo de ayer a la tarde y hasta lo podemos poner en potencial porque hoy las autoridades lo único que tienen es este video, porque Prefectura llegó hasta la costa y no encontraron ni ese bulto de droga perdido en el medio del río Paraná, ni por el momento pudieron dar con la persona que filma esto. Así que hay todo un incógnito y todo un misterio de qué pasó con este sobrante de droga perdido ahí y hasta supuestamente un sobrante de droga perdido porque nadie sabe fehacientemente a quién corresponde. Claro, nadie se hace cargo. Nadie se hace Pero, cargo. digamos, lo que tomamos como un tema chistoso porque digo, ya es el colmo, ya si tiran y va flotando Bueno, la droga, ya es el colmo. Es un tema que realmente conmueve sobre todo a los habitantes de la zona que vienen denunciando hace rato que sienten que va ganando terreno el narcotráfico. Y está Ceci Conesa, nuestra colega, haciendo la cobertura desde el lugar en donde fue hallado todo este, vamos a decirlo, paquete de marihuana. Ceci, ¿estás allí? Ceci. Bueno, mientras la vemos chatear a Ceci, volvemos acá al piso y Ahí digo, estaba Cecilia hay una realidad. junto al río. Claro. Ahora, El tema del déjame narcotráfico lo tocaste vos la semana pasada, Eddie, con una tapa. Y digo, no es menor, ¿eh? El crecimiento No. de los mecanismos Y lo que ocurre en Argentina. toda la línea del Paraná, con Rosario Sí. como cabecera y las principales ciudades, la propia ciudad de Paraná, donde tuvimos un ex intendente preso y todas estas cuestiones. Pero déjame que haga una pregunta antes que vayamos con Ceci Conesa, que ya nos está escuchando. Martín, o sea, ¿no era ese paquete solo? El perdido. Y no Era uno apareció, uno y perdido. tampoco apareció el paquete ni el que hizo el video. No, por el momento, por lo menos, por ahí ahora Cecilia tiene más novedades. Hasta la tarde, con la gente que estaba a cargo de la investigación que tuve la oportunidad de hablar, me decía que estaban tratando de identificar a la lancha, a la persona que hizo el video, tratando de identificar y de encontrar ese paquete. Por el momento no estaba. Hay una investigación que está haciendo Prefectura y que están tratando de dar con esto. Por eso, lo insólito del hecho de que aparece un paquete de droga flotando por el río Paraná sin que se sepa cuál fue su destino. Una de las hipótesis tiene que ver con este procedimiento que contábamos que se hizo el sábado a la madrugada, donde se secuestraron 250 kilos de marihuana, que como ocurrió a 40 kilómetros de la capital de Corrientes, por la bajada del río tal vez muchos piensan, y es una de las hipótesis de la cayó este investigación, paquetito. se fue. Claro. Porque Vamos no es a una modalidad de preguntarle- entrega ni demás. Vamos a preguntarle a Ceci Conesa. Acá estamos con Marcela Pagano, con Martín Angulo, con Darío Misraji y todo el equipo. ¿Dónde está el paquete, Ceci? Muy buenas tardes, Eddie. Muy buenas tardes, Marcela, y a todo el equipo. Es así, se encontraron panes de marihuana flotando en el río Paraná. Nosotros en este momento nos encontramos del lado correntino, a 300 metros de Prefectura Naval, aquí para el otro lado, digamos. Enfrente mío se encuentra Prefectura Naval y atrás mío se habrían encontrado estos panes de marihuana. Esto sucedió el día de ayer cuando una persona que salió a navegar, salió a pescar con su familia, como es el caso de muchísimas familias, tanto de Chaco y Corrientes, salió a navegar y se encontró con varios paquetes a lo largo de su trayecto en el río Paraná. Mirá, Eddie, te cuento. Estos panes de marihuana se supone que en este momento los tiene Prefectura Naval. ¿Por qué te digo que los tiene Prefectura Naval? Porque esto sucedió ayer alrededor de las 10:30 de la mañana
y Prefectura Naval salió a dar un informe en el día de hoy informando que se encontraron flotando 250 kilos de marihuana que equivalen a 97 panes de marihuana. Ceci, Esta hacenos es la única un puntito información acá. oficial que hay del caso. Te pido que te quedes escuchando porque tenemos una comunicación telefónica de último momento con alguien que no podemos mencionar con nombre y apellido por su propia seguridad y que tiene que ver con una pieza fundamental en este caso, que es la persona que grabó el video que estamos viendo en pantalla, que ya nos está escuchando. No te puedo decir nombre, pero te digo, hola, ¿cómo estás? Acá con Eddie Zunino estamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, Bien. a ver, siempre poniendo delante tu seguridad, no estamos dando a conocer tu identidad, pero sí queremos saber el detalle de cómo encontraste esa bolsa, ese paquete, y cómo se te ocurrió grabar el video. Bueno, le comento, yo estaba saliendo a navegar con mi familia y frente al puente vimos que había algunos paquetes flotando y decidí parar para ver qué era. Acerco con la pala como para arrimarme a los paquetes, alzo uno de ellos un minuto porque no sabía qué era, quería ver qué era y me encuentro que eran panes de marihuana. Sigo mirando y encuentro que había un montón desparramado por todo el río en la costa de Correntina frente a la prefectura aproximadamente. En eso decido llamar a la prefectura, llamo diciéndole que había encontrado eso y que se acerquen hasta ahí y me dice el muchacho que me atiende que ya iba. Pasaron 15 minutos, seguí recolectando todos los paquetes que había alrededor, que eran un montón. ¿Cuántos había? Eran 5 bultos grandes, de los cuales 3 eran bolsas negras y había otros 2 que logro uno de ellos hincarle con un cuchillo para ver qué era y sale como una espuma blanca, ¿viste? Ajá. Por eso, en un momento, en un momento vos en el video se escucha que decís esto parece que es cocaína porque era blanco. Exactamente, ese es el paquete que después lo hinco con un cuchillo como para abrirlo y veo que era algo que salía blanco. No sé bien qué era, pues no abrí mucho más. ¿Y vos los paquetes los subiste a tu lancha? No, a uno al primero, después tiré al agua, lógicamente, porque llamé a la prefectura y no me quería meter en ningún inconveniente. ¿Viste? Claro, te dio miedo. Llamé, Y o sea, los bultos todos. quedaron flotando. Vos llamaste, hiciste el aviso / denuncia y eso quedó flotando y desapareció por arte de magia. Exactamente. No. En realidad no. Después llamé insistentemente como 8 veces más a la prefectura y en una de las conversaciones el prefecto me dice que estaban cambiando de turno y que por eso es que no podían ir. Yo seguí retuviéndolo en el agua como para que no se vayan lejos y bueno, después de cansado y un poco enojado porque los llamé tantas veces y nunca aparecieron, que decidí irme yo hasta la prefectura. Y cuando estoy llegando, veo que ellos recién salían y habían pasado 40 minutos, 50 minutos fácil. Y entre eso... O sea, perdóname. Desde que vos avisaste con los paquetes revisándolos en el agua hasta que llegaron, pasó casi una hora. 40 minutos, sí, así es. Sí. Tengo los llamados que le hice, todo, porque lo hice con ese fin, digamos, como para que eso no lo levante otra persona, porque claro. Iban a salir a... Y otra consulta, un segundito, Martín. ¿A vos alguien te citó, te convocó o te dejó comprometido como testigo de una causa? Porque esto, Martín, es una causa federal, ¿no? Sí. De hecho, Prefectura está interviniendo. Bueno, hoy a la tarde me contaban que Prefectura estaba tratando de dar con vos, de identificarte para poder convocarte a declarar o que aportes la información que tengas. ¿No te convocaron? Nadie, Prefectura no dio con vos. No. Y tampoco creo que lo van a hacer si no lo hicieron ahí, que estaba frente a la prefectura. Estuve 40 minutos y los llamé 500 veces y nunca fueron, supongo que no van a ir. ¿Viste? Pero perdón, vos dejaste tus datos, digamos. ¿Vos te pusiste a disposición de la justicia? ¿Te dio miedo dejar tus datos? No, en realidad no me lo preguntaron. Prefectura no te pidió los datos. Nadie te tomó ni siquiera nombre, apellido, señor DNI, celular. Nadie te tomó nada. No, perdón, es insólito esto. ¿Y Prefectura fue a buscar cuando vos llegaste hasta la costa y le dijiste a Prefectura
por el motivo por el que habías llamado y lo que habías visto. ¿Prefectura fue a buscar esos bultos al río? Y la verdad, fueron como para la zona, pero con toda la tranquilidad, porque yo les había llamado y no habían ido y nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo por ahí, en ese momento me sentí un poco frustrado porque atajé tanto tiempo eso para que vayan y después los paquetes siguieron en el agua, se acercaron, qué sé yo, otra gente capaz que y lo levantaron todo. Eso te iba a preguntar. No sé, ¿viste? Hay un video, uno de los videos que vos grabaste, enfocás lo que podemos llamar como una balsa, y vos decís, bueno, acá vinieron a recoger los paquetes, están levantando los paquetes. ¿Vos viste que desde otras lanchas o balsas levanten esos paquetes de droga del río? Y daba la sensación que sí, porque estaban lejos ya, ¿viste? Pero qué sé yo, ¿viste? No, tampoco voy a culpar a nadie porque no... ¿Pero eso no era prefectura? No, de ninguna manera. Ah, o sea, para ¿No eran balsas de personas que... No, a ver, antes de que llegue prefectura pasó una balsa o un par de balsas y eventualmente manotearon. pueden haberse llevado los paquetes que vos denunciaste. Ahí está la balsa, mírala, ahí está. Sí. ¿Y qué? ¿De la nada apareció esta gente? ¿De casualidad justo después que hiciste el llamado? ¿Estaban ahí pescando y vieron...? Justo no. Justo Ahí está, no, mira, ahí está parada, igual, ahí tenés, sí. mirá, ahí. La corriente lleva los paquetes y yo me quedé en un lugar atajando un par de paquetes, pero viste que en el agua se mueve y se iban los paquetes, ¿viste? Sí. Hoy lo que me decían que esto no es... La hipótesis es que estos paquetes formaban parte de ese cargamento de 250 kilos que habían secuestrado 12 horas antes. ¿Por qué? Porque no es una modalidad de entrega tirar paquetes de droga en el medio del río para que alguien vaya a buscarlo. Además, sobre todo, porque eso está a metros de la costanera de Corrientes Capital. O sea, es un lugar que está lleno de gente. Más, en uno de los videos que grabaste, se ven los edificios de fondo. O sea que como modalidad de narcotráfico no parece ser la Ahora, perdón, la Martín, mejor. ¿cómo sabemos que esa balsa no zarpó luego de la llamada del amigo con el que estamos hablando, justamente para hacerse esos paquetes antes de que llegara prefectura? ¿Cómo sabemos que no hay alguien adentro de la fuerza que no avisó? Un infiltrado. Eso, señorita, porque ¿sabe qué pasa? Yo que recorro el río siempre yéndome a pescar, los pescadores andan en canoas por ahí porque es su zona de pesca, digamos. Y estaban pescando y seguramente vieron un paquete, así como yo, también lo alzó y lo miró y dijo, bueno... Pero se lo llevó, digo, los pescadores no se llevan cocaína o marihuana que encuentran en el río. Uno piensa que la gente también toma dimensión de la gravedad del caso. Por eso llama la atención. Es raro que se hayan llevado todos esos paquetes y que esto quede en la nada cuando hay una denuncia. Te quiero preguntar si vos intentaste nuevamente tener contacto con alguna fuerza de seguridad, porque entiendo que tenés miedo por tu propia seguridad y la de tu familia. Sí, la verdad no tanto porque yo no hice nada. Yo avisé, cumplí con mi labor social de avisar al ente correspondiente ya para que se hagan cargo, ¿viste? Yo no, como buen ciudadano que sos, pero nadie te ofreció un cuidado o incluso que vos estés en un registro de testigo también es una posibilidad eventualmente de cubrirte si alguien se enoja porque vos grabaste esto. Estamos hablando de narcotráfico, gran paréntesis. Que se enoje quien se enoje nomás, porque yo no hice nada, así que yo filmé nomás lo que cualquiera hubiera visto también. O sea que, ¿por qué vos no querés dar tu nombre y apellido públicamente? Porque considero que, no me quiero exponer, tampoco exponer a mi familia, porque nada, ¿viste? No es lo mío, yo soy un trabajador, qué sé yo, no quiero verme envuelto. Ahora, ¿no considerás que tu testimonio podría ser importante en una causa judicial, sobre todo con todo esto que nos estás relatando en un medio de comunicación que, no sé, algún nivel de sospecha por el procedimiento de la prefectura genera, ¿no? Sí, claro. No, en realidad yo creo que no, porque ellos tardaron, como me dijo el prefecto, supongo que porque estaban cambiando el turno y tampoco es fácil de creer lo que les dije, capaz que no creyeron, capaz que no podían venir, no tengo idea, no los culpo a nadie, solo que digo que una persona que le llama tantas veces a la prefectura y que no vienen,
supongo que tal vez no le dieron la importancia necesaria al caso. Pero que no te hayan registrado como testigo. Hacemos un paréntesis acá, tenemos a No, nuestro claro. No, especialista, pero- que es Martín Angulo. ¿Es normal que el señor grabó, es testigo principal de esta situación? ¿Los agentes de prefectura, les mostraste los videos? No. Yo lo que hice fue para cubrirme, que no tengo nada que ver en la situación. Ah, bueno. No, sí, claro. A ver, Está bien. ¿Y por qué se Vamos a- viralizó? ¿Cómo se viraliza una cosa así? Perdón que lo pregunte. Porque tenemos estos videos nosotros. ¿Cómo nos llega a nosotros esto? Pues se viraliza. O sea, Tengo un vos los ponés en las redes sociales. ¿Cómo fue? No. Tengo un conocido que es periodista que me preguntó si quería que lo suba y yo le dije que sí, porque no hay nada que ocultar. Aparte, aclaro otra cosa, mientras yo estaba ahí pasaron un montón de lanchas que nadie se quiso involucrar, que mucha gente vio, o sea que no fui el único. Y aparte, cuando dejé todo eso ahí y me fui a pescar, normalmente, todo el camino hasta que llegué al lugar que pesco habitualmente estaba lleno de paquetes que flotaban por todo el río, así que nos dio Una locura lo que estás contando, una locura. Sí. A ver, vamos un minuto con nuestra compañera Ceci Conesa, que refuerza este testimonio en primera persona. Estamos hablando con la persona que grabó este video, que encontró y que puede dar cuenta de lo que había y que tal vez no se recupere, que son esa gran cantidad de paquetes a la vista, 20, 10, no sé, 15 paquetes que flotaban por allí. Un montón. Ceci, sabemos perfectamente que estás siempre haciendo tus coberturas allí. Es un lugar, como decía Martín, caliente en cantidad de gente, es un lugar de pesca. ¿Qué nos podés aportar más allá de este testimonio que estamos escuchando? Que vos sepas. Como yo te decía al principio de nuestra comunicación, es una zona donde muchísimas familias, muchísima gente navega. No solo es el caso de esta persona, porque si bien esta persona se estaba dirigiendo hacia Paso de la Patria cuando se encontró con todos estos paquetes, e inclusive Paso de la Patria es muy concurrido y la gente, en vez de llegar en auto, llega en lanchas. Toda esta zona del puente y la zona del río Paraná es una zona muy concurrida los fines de semana. Por eso, destacar lo que él dijo. No fue solo él una de las personas que vio todos estos paquetes en el río Paraná. Una zona muy concurrida del río Paraná es donde se vieron estos paquetes. Además de que se encuentra enfrente de la costanera de Corrientes. Y destacar otro dato, que encontró paquetes negros por todo su recorrido, y hoy él nos contaba que también encontró un paquete blanco donde pudo hincarlo y bueno, y salió un polvo blanco, nos decía esta persona que está ahí en comunicación con nosotros, que la llamamos la persona R. Perdón. Dale, Martín, sí, que tenés de último momento. No, ahí. sí. Una de las personas que está a cargo de la investigación por este hecho está viendo el programa y me escribe para decirme que ellos todavía no pudieron identificar al señor a quien estamos entrevistando y me dice que por favor, si se puede presentar o en prefectura o en la Justicia Federal de Corrientes para aportar sus testimonios, sus datos, sería importante. Pero perdón, a ver, está este programa y está también la llamada, me imagino, no sé si la hizo por celular, también debe estar grabada. Digo, la persona con la que estamos hablando tiene una muy buena disposición de cumplir con su rol ciudadano. Está diciendo, a mí nadie me llamó tampoco. No, absolutamente. ¿Y el investigador no quiere salir al aire? Voy a preguntar. Y sí, porque la realidad es que nos falta la pieza de dónde estuvo acá la parte No, porque fallida. a mí me encanta poder ser medio de comunicación y poder cumplir un servicio público, por como supuesto. poner todo lo que uno hace a disposición de la justicia cuando haga falta. Ahora, Claro. por otro lado, me da un miedo bárbaro que se sepan las cosas antes en un programa de televisión cuando ocurrieron más de 24 horas Pero el rol ya de pasadas, Ceci ¿no? Conesa como investigadora periodística. Además, sobre todo, cuando quien hace la denuncia se presentó, llamó por teléfono, no es que estamos hablando de una investigación que por primera vez se cuente. Quien encontró la droga en el río llamó a prefectura, se presentó en el... Como no lo Sí, atendían, se presentó pero en el Martín, lugar. si no es Claro. por Dio la- nuestra periodista, nuestra compañera Ceci Conesa, Total, esto no total. se sabe. Y si no se sabe, queda tal vez en la nada. Y estos bultos que desaparecieron, si no es por este video y por nuestra compañera, que es una investigación periodística, o sea, no es investigadora de ninguna fuerza de seguridad, y ella también, Ceci, me imagino que vos también desde tu lugar
tendrás Claro, las si inquietudes nosotros del caso. pudimos conseguir el número de esta persona, si nosotros pudimos conseguir el número de esta persona, también lo puede conseguir Prefectura Naval porque claro. esta persona llamó a Prefectura Naval. Él nos decía Sí. que llamó muchísimas Pero, veces, inclusive discúlpenme. nos mandó una captura de pantalla mostrándonos la cantidad de veces que llamó a Prefectura. Y Discul- esperó 40 minutos hasta Es que insólito. se cansó de esperar, digamos. Discúlpenme que vaya a un lugar absolutamente común y del sentido más básico. A ver, yo llego a la comisaría, vos me atendés, Sí. ¿no? Sí. Hola, o del destacamento de prefectura. Se toma Hola, la buenas denuncia. tardes. Vi un montón de paquetes de droga flotando en el río. ¿Qué me decís? Ah, bueno, deje sus datos, Por favor, cómo deje se sus llama. datos, inmediatamente vamos mandás a un ver. móvil. Vamos. Actuás, vamos ya, porque- se lo porque llevás lo que de nos testigo. lo que nos está contando es que ¿Quién sos, primero? el destacamento sos? de prefectura está muy cerca de donde encontró y firmó la droga. Una locura. A ver, dame un segundo porque estamos en este debate caliente que se dio en vivo. Ceci, está Raúl y está Carlos acá, que son consultores, pero también son analistas. Y en esas consultorías yo pregunto, el narcotráfico, ¿cómo cae en la preocupación de la gente? Porque la verdad es que pasan estas cosas y parece que las fuerzas de seguridad se toman sus tiempos. Está casi naturalizado. Es decir, convivimos con el narcotráfico, sí, aquel es narco, sí. Allá en esa esquina venden lo que sea, cocaína. El chico del otro cuadra, la tenemos naturalizada, con rechazo, pero digamos, es normal, es natural, como la lluvia, naturalización quiere decir eso, que exista narcotráfico. En la percepción del público es el tráfico del menudeo, digamos, el que vende el paquetito, la bolsita o lo que sea. Pero en ese nivel está naturalizado el narcotráfico. Y la frase típica es todo el mundo sabe, nadie hace nada. Sí, sí. Todos en el barrio sabemos. Si yo lo sé, Claro, ¿cómo no sabe la policía? Pero yo Sí, me claro. pongo también en el lugar de esta persona que acaba de cortar el llamado. Supongo que también debe tener su situación interna de no saber cómo responder. Desalentás a la ciudadanía a denunciar, que es el deber ciudadano, porque si no te toman la denuncia oportuna Bueno, es que es lo o no hay primero una que hizo. respuesta pronta. pero- lo primero le que hizo acaban esta de escribir persona. al colega acá diciéndole, por favor dígale que se presente porque no lo podemos localizar. Y Cecilia, creo que es Cecilia, Sí. dijo, si lo encontramos nosotros, ¿cómo no lo va a encontrar prefectura? Pero que Raúl, di- no es solo entonces eso es lo que digo que a mí me naturalizar pone en la la dualidad. droga, es Trabajo de naturalizar 3 la horas ineficiencia aproximadamente de las estuvimos fuerzas de contactando. seguridad que tienen que responder rápido, porque la acción de una fuerza de seguridad es en la inmediatez. sí, en la Después inmediatez. viene la justicia. Quienes se animan a denunciar muchas veces el narcotráfico lo hacen de manera anónima por el miedo que tienen. Cuando dicen, Obvio. yo sé que en tal Claro. lugar venden droga, tal persona, por miedo a alguna represalia, por lo que significa el narcotráfico, lo hacen de manera anónima. Acá tuviste una persona que llamó desde su teléfono celular, que como no lo atendían fue hasta el destacamento de prefectura a decir, miren que encontré esto. Y sin embargo así, la droga no apareció, prefectura y flotando. la justicia no Siguió sabe flotando, Raúl. quién es esta persona. Ahí Cecilia nos dice que sí con la cabeza. La ¿Esto droga, siguió? la droga ¿Siguió? flotadora, Ceci. Sí, eso los interrumpo un segundo. Además de destacar que esta persona estuvo a disposición de la justicia, nosotros hicimos un trabajo de 3 horas y los encontramos. Si bien vivimos en la zona donde vive también esta persona que encontró los paquetes flotando en el río, hicimos un trabajo de 3 horas y lo encontramos muy fácilmente. Creo que encontrar a una persona, a un ciudadano que además se puso a disposición con previos llamados hubiese sido mucho más fácil de lo que nos resultó a nosotros encontrarlo. Pero prefectura ni siquiera tenía que salir a buscarlo, lo tenía enfrente. O sea, hace 12 pues horas llamó. lo tuvo enfrente. El tema es por qué lo dejaron ir o por qué ese llamado pasó tan inadvertido siendo una denuncia tan grave. Es decir, ¿cómo está allí el vínculo? Perdón, pero lo voy a preguntar así porque es una pregunta periodística entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad. ¿Hay vínculo? ¿Hay sospechas de convivencia? Nosotros la única información que tenemos sobre este caso específico es que después de 24 horas, Prefectura Naval informó que eran 97 panes de marihuanas. Es lo único que informó. Tampoco dio información, Marcela, sobre este paquete que dice esta persona haber visto, este paquete blanco que deducimos que es cocaína por las características que nos dio esta persona. No dieron información de ese paquete blanco, solo de los paquetes de marihuana. Y la relación entre prefectura y el narcotráfico
se supone que Prefectura cuida a todos los ciudadanos y cuida que estas situaciones no sucedan ni por tierra ni por agua. No se puede naturalizar lo increíble, esto es increíble. Porque, buenas tardes, señor. Vi un montón de paquetes de drogas flotando en el río. Ah, bueno, dentro de un rato vamos. Quédese tranquilo. Vaya. Pero además, Prefectura, ¿no tiene un registro de llamada entrante? Sí, tiene que tenerlo. Lo pedís a la empresa, le decís, Claro, mira, Prefectura, dámelo las últimas 2 horas. Martín, a ver, no puede escaparse acá la negligencia de la persona de Prefectura que estaba a cargo en ese momento. Pero, digamos, lo hablamos la semana pasada y me parece que siempre está bueno repetirlo porque además el jueves va a haber un congreso en Rosario que hoy está muy identificada con el narcotráfico de las máximas autoridades del Poder Judicial en la Argentina. Pero lo decíamos la semana pasada, en Argentina hay intendentes condenados por complicidad con el narcotráfico, jueces condenados por complicidad, jefes de drogas de distintos lugares del país condenados por el narcotráfico. Bueno, no es muy difícil. Directivos de penales. Sí. Comentabas vos la otra vez, 13 o 15 casos. Hay un informe donde se detectó en 15 casos comprobados que jefes de organizaciones de narcotráfico desde la cárcel seguían manejando las organizaciones. Comprobado, ¿eh? No, que bueno, se sospecha tal vez. Comprobado, Ahora, por lo menos 15. Haceme un punto acá, Martín. Raúl, vos decís claro. Claro. Pero la dificultad del caso es si la sociedad empieza a naturalizar. Sí. Porque Ceci, como periodista que es ciudadana, también se envalentonó en esta investigación. Pero no todos tienen tanto compromiso. Naturalizó. Claro, porque la gente está dice, bien. ¿para qué voy a denunciar si todo queda en la nada? Pero mira, el poder de corrupción que tiene el narcotráfico en el mundo es tremendo y Argentina no es una excepción a eso. Pablo Escobar ofreció pagar la deuda externa de Colombia. No se lo aceptaron porque hubo una cosa política, porque lo descubrieron, la oposición se enteró antes, entonces lo denunciaron y el presidente dijo, no, pero ya estaba arreglado. La deuda externa de Colombia, ¿cómo no vas a comprar un jefe policial, un juez? Y la enumeración que hizo Martín de todas las ramas del Estado involucradas en el narcotráfico, cualquier país de América Latina. Y apoyás campañas, y además apoyás campañas políticas. Claro. Y ese es el final de la República como tal, porque ahí no tenemos más control de nada. Yo lo que estoy diciendo es que el narcotráfico en Argentina Marcela, te agrego un requiere dato. medidas totalmente excepcionales. A ver, que ahí pide Cecilia agregar un dato, dale. Les cuento, mira, ayer los domingos es muy habitual que familias de Resistencia Chaco y de Corrientes se dirijan a Paso de la Patria, tanto por lancha como por tierra. Esto es muy habitual. Ayer yo fui a Paso de la Patria y al volver de Paso de la Patria, que se encuentra a 30 kilómetros de Corrientes capital, había un operativo de gendarmería en la subida al puente y en la bajada al puente Chaco Corrientes. A partir de que vimos esto y que se tardó un montón de tiempo, a paso de hombre se cruzaba el puente, me llamó la atención y ahí comenzamos la investigación y después nos encontramos con estos videos. Por algo también Gendarmería estaba trabajando en el puente. Claro. Bueno, después surgieron todos estos videos y todo lo que cuenta esta persona que llamó a Gendarmería y los esperó durante 40 minutos y nunca aparecieron. Luego de los 40 minutos recién estaban yendo al lugar donde esta persona encontró los paquetes. Bueno, yo destaco, por supuesto, tu calidad como ciudadana y también como periodista, Ceci, porque te la jugaste y en 3 horas lograste en lo que una fuerza de seguridad ni siquiera atinó a hacer. Y te agradecemos por este testimonio porque lo pudimos poner en pantalla y evidenciar gracias a tu trabajo y eso es algo que hay que destacar. Ahora, si una periodista trabajando de manera individual en 3 horas logró dar con un testimonio que es una pieza clave para una denuncia de un posible caso de narcotráfico en un lugar que explota de gente un día domingo, evidentemente la sociedad tiene que repensar cómo va a hacer para cuando vote también pensar en el tema de seguridad, porque el narcotráfico está avanzando, lo decía Raúl, lo decía Carlos, como analistas también, se está naturalizando que la droga está en nuestra sociedad y esto no puede ser naturalizado. Ahora, si no se toma la denuncia de un ciudadano que con valentía, a sabiendas de lo que significa denunciar tal vez a un narcotraficante. No saben ni cómo se llama ni el teléfono. No le toman ni el nombre ni el teléfono, realmente estamos en una situación muy endeble. Déjame que le haga, tenemos que ir a una pausa, déjame que le haga la última pregunta a Cecilia. Ceci, vos decís que mientras este hombre estaba viendo paquetes de droga flotando en el río, el puente estaba cortado en ese mismo momento por la gendarmería de un lado y del otro revisando automóviles.
Mirá, Gendarmería por lo general siempre está después del peaje que se encuentra del lado chaqueño. Gendarmería siempre está haciendo esos controles, pero ayer esto sucedió, este video, esta persona, y en el momento que encontró estos paquetes fue alrededor de las 10:30 de la mañana. Yo crucé el puente Chaco Corrientes alrededor de las 6 o 7 de la tarde y había un operativo de Gendarmería, ya te digo, subiendo el puente, y en la bajada del puente estaba Gendarmería controlando más de lo habitual. Recordemos que, como dijo esta persona, tardaron 40 minutos en llegar. Ir hasta el lugar. Claro, y sí, Tardanza, así tardanza que imperdonable. suponemos que todos estos Imperdonable, operativos sobre todo cuando estos operativos quieren llegar, entre son por la comillas, denuncia. a buen puerto. Ceci, gracias por tu testimonio, tu compromiso y tu labor periodística. Mañana vamos a seguir con este tema porque realmente lo que se ha dejado en evidencia PQS amerita que mañana sigamos. A ver, ¿a dónde está el eslabón o la manzana podrida cuando alguien cumple con su deber ciudadano, hace una denuncia, se anima y además, al no tomarle la denuncia, lo dejan a merced a su familia y a él como individuo? Es un pueblo, de que algo le pueda pasar. Entonces lo hacemos público también para que se cuide a la ciudadanía que denuncia. Tenemos que ir a una brevísima pausa y ya volvemos, Eddie. Y ahí antes de la entrada veías la promo de A24.com, que es el portal de noticias de esta señal en internet, y en la cuenta de Twitter de A24.com, @A24com, está esta encuesta publicada, que es la encuesta de hoy. Este año vas a tener ingresos que superen a la inflación por paritaria, por acuerdo con tu patrón, por acuerdo sectorial, acuerdo en tu empresa o como quien te contrata. Sí, como viene la mano, etcétera, ya está la mano, una parte como negociada, te diría casi todo el sector privado. La respuesta es por sí o por no. Siempre le toca a Carlos Fara, al invitado, votar la encuesta. Y sí, Carlos. ¿Vas a tener ingresos este año por encima de la inflación, sí o no? No. A ver, vota Dice que no, Carlos. Nuestro consultor. Votamos que no. Estás en el 93%, digo, por si a alguien le cabe duda que es un tema álgido. El 93% de quienes votaron en esta pequeña muestra humilde que hacemos en redes sociales dice que no va a tener ingresos que superen la inflación, por lo ya negociado por su paritaria, por lo ya acordado con su empleador, porque si sos del sector informal también podés actualizar, si sos autónomo, tus honorarios, pero nadie lo pudo hacer en rigor, porque la verdad 9 de cada 10 dijo que no, a la par de la inflación. Con una inflación en alza. Una inflación en alza, vamos a tener el número esta semana, se dice que no va a estar tanto como el mes pasado, pero tampoco tan lejos. Ahora, consignemos en este punto que la estadística surge de los gremios, porque lo individual, lo del informal y todo eso es difícil de saber a quién se le aumenta y a quién no se le aumenta el ingreso y cuánto. En los gremios sí, la mayoría de los gremios que tuvieron paritaria la tuvieron alrededor del 50 para abajo, ¿verdad? De los ya cerrados, pero teniendo presente... Los últimos están alrededor del 60 revisiones, con cláusula para arriba. Y ojo que las revisiones antes caían sobre el último mes del año y ahora hay algunas paritarias que se están cerrando semestrales en rigor, porque a los 6 meses empieza la revisión. Eso es algo también novedoso. Le quiero preguntar a Raúl, Carlos votó, Raúl, te quiero preguntar, ¿cuánto pesa la expectativa del salario y del bolsillo a la hora de pensar en un voto? Es definitiva. Es muy importante, exceptuando los sectores del electorado ideológicamente comprometidos, los que no pueden no votar a su sector, pase lo que pase. Pero eso, a ver, si yo tomo el núcleo duro de Cristina, una pregunta en este, ¿a quién seguramente votaría? Cristina Kirchner tiene 17 puntos, Javier Milei tiene 15. ¿No? Ahora, esos están ideológicamente comprometidos. Después, cuando los pones en escenarios más amplios, hay un sector que es más que eso, que la hace que, por ejemplo, Cristina... sin mencionar a Cristina, con la pregunta abierta de a quién votarías sí o sí seguro, Cristina está 17 y Milei 15. Sí. O sea, como personaje de mención espontánea. Espontánea, sí. ¿Está ahí nomás Cristina de Milei? Con un dato más, y es que tenés también un 12% que te dice no sé. Es decir, es mucho. Ahora, cuando empezás a preguntar ya por nombre, ya cuando revelás los nombres. Escenario de primera vuelta. Bueno, creo que lo comenté. Escenario de primera vuelta, primero Rodríguez Larreta, segundo Milei, tercero Alberto. Rodríguez Larreta con 24, con 24, Milei con 18 y se va
en 18 en las PASO, se va a 22 en la primera vuelta, y Alberto Fernández con 19, algo, 19,7. Bueno, cuestión que según nuestra encuesta, Marce, la mayoría absoluta, 93%, cree que no va a tener este año ingresos que superen la inflación. Por ahí va a ir la agenda de la política y por ahí también está en la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Está puesta en parte de esto, pero también en otras cosas más. Y en un ratito vamos a hacer una radiografía del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tiene Cristina en la cabeza? Ya volvemos. Lo prometido es deuda. Sí, dijimos último una tramo de para que radiografía sepas. del pensamiento de Cristina y vos te lo tomaste literal hasta con imágenes. A pecho, me lo tomé, A pecho te me lo lo tomé a pecho. No, el viernes, Cristina Fernández de Kirchner, rescatando pedazos de su discurso, y les pido a todos que escuchen bien esto, sorprendió reivindicando la Constitución del 53. O sea, reivindicando a Juan Bautista Alberdi, lo mencionó incluso. Después dijo que terminen con esto de que el capitalismo y el no capitalismo, porque no hay otro sistema incluso posible a nivel mundial, por lo menos por ahora y por muchísimo tiempo, que hoy el capitalismo está por fuera de las ideologías y que el modelo capitalista más exitoso es el chino, manejado desde el Estado por un partido único que se llama Partido Comunista, cuya figura central en la historia es Mao Zedong, que está acá en el medio. Y dijo Cristina que el kirchnerismo es el fenómeno histórico de la modernidad, por lo menos después de la ley Sáenz Peña, porque es el... A mí me gusta hablar de 3 mandatos, dijo Cristina, porque fue el de él y los 2 míos, son 3 mandatos, y aparte habría que sumarle al de él un poquito más, que fue el final de la Rúa, unos meses finales, que no había terminado de completar Duhalde. Entonces, Kirchner, línea histórica, Alberdi, Mao, Kirchner, la línea histórica tradicional del peronismo era, según los revisionistas históricos peronistas, San Martín, Rosas, Perón. Alberdi, enemigo de Rosas, aunque pocos saben que al final de los días de Juan Manuel de Rosas, Alberdi se ofreció como abogado cuando a Rosas le querían incautar todos sus bienes en Buenos Aires, él exiliado ya en Inglaterra. Les pregunto a nuestros expertos que nos visitan, ¿qué sentido tienen estas especulaciones o apreciaciones históricas de Cristina Fernández de Kirchner en un discurso dado en una universidad, un discurso de pretensiones académicas, pero donde está hablando de liberalismo, Alberdi, de capitalismo, aunque a través de Mao Zedong, y de la autorreferencialidad histórica del kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, primero, que quizá en vez de poner a Mao Zedong debería haber puesto, digamos, a Deng Xiaoping, digamos, ¿no? Que es el padre del capitalismo. El refundador. Sí. El padre del capitalismo chino. Pero más allá de ese detalle, digo, yo primero, creo que esto lo que te muestra es Cristina aborreciendo a la figura de Perón históricamente, ¿no? Claramente. Una línea... Cristina no peronista. No de Perón, vamos a decir así, digamos, más de Vita, claramente. Una línea no militar, digamos, ¿no? Porque en el fondo, digamos, Perón ve en esa continuidad, digamos, toda gente de uniforme, básicamente. Con esta cosa en donde podría ser liberal, pero podría ser totalmente, digamos, corrido a la izquierda, en el caso del comunismo chino, pero nada que tenga que ver, digamos, con esa digamos, posición, tercera posición, con esa, digamos, camino, digamos, alternativo entre capitalismo y comunismo, ¿no? Digamos, ella, digamos, siempre quiso, de alguna manera, desde que, por lo menos desde la muerte de Néstor, reescribir, digamos, la historia del lo que a ella no le gustaría que se llame peronismo, digamos, porque ya lo lleva, digamos, el nombre del propio Juan Domingo Perón. Me parece que le gustaría llamarlo claramente de otra manera. Y desde ese punto de vista, digamos, ella, digamos, no te olvides que hay un libro, digamos, un colega, Walter Curia, que se llama El último peronista, ¿no? Y el título se lo puso el propio Néstor, que cuando le presentaron el libro le dijo a Walter Curia, dice, pero acordate que yo soy el último peronista. ¿Qué quiso decir con eso? Es decir, yo soy una cosa, pero yo soy una bisagra, dice, porque lo que viene después, si es Cristina, de mí es otra canción. Es otra cosa, ¿no? Y eso también quedó dando vuelta, digamos, en el nestorismo, y algo de eso tiene que ver, digamos, con el posicionamiento que quiso trabajar el propio Alberto, ¿no? Es una reescritura de la interpretación de la historia
de un movimiento nacional, popular y democrático, como ella lo llama, que no tiene nada que ver, o preferiría ella que no tenga nada que ver con Juan Domingo Ahora, Perón. ustedes y vos, Raúl, particularmente, que circulan por el ámbito académico universitario, vos has tenido varias experiencias por ahí, ¿construye algún sentido esta reconfiguración del relato histórico? A ver, no a nivel de la población general. El grado de instalación que tiene San Martín Rosas Perón viene desde la primaria, desde toda la vida. O sea que no en ese, pero sí al interior del kirchnerismo duro, de la cámpora, de su tropa. Y en realidad la impresión que tengo es que ella está tratando de decir, el peronismo es una cosa, yo estoy fundando una nueva corriente. Una nueva concepción, claro. Peor que eso, una nueva concepción de la política. Claro. Con que un Estado absolutamente que interviene en absolutamente todo, como es el Estado chino, ¿no? Y con un presidente breve que tuvo... Yo creo que fue pero sin pelearse con el principio es el paladín de la democracia en la teoría de la fundación democrática de la Argentina, ¿no? El redactor de la Constitución de nuestro país. Ahora, no se llevarían bien entre ellos dos, ¿eh? ¿Cómo ves una discusión entre Mao y... A un Alberto, el viernes, Cristina dijo, podía haber elegido, si esto fuera una disputa de poder, podría haber elegido al líder del Frente Renovador, que nos ganó elecciones, etcétera. Podría haber elegido a un dirigente sindical que tiene poder entre los trabajadores, o un líder territorial que... elegí al que no tenía nada de eso. No quedó una claro. Bandera, básicamente. No sé si le hizo un favor o no cuando dijo eso. Esa era mi pregunta, se la hice a Rosendo Fraga el viernes, y él dijo, ojo, que lo que dijo es que Alberto no es peronista. Sí, yo lo leo distinto, con respeto a Rosendo, que le tengo muchísimo aprecio. Pero no digo distinto, no contradictorio. En realidad, lo que está haciendo Cristina ahí es esconder la verdadera razón por la cual eligió a Alberto Fernández. Porque de los otros que acabas de mencionar, o que mencionó ella, todos tienen poder territorial. El que no tenía poder territorial es Alberto, lo sigue sin tener. Entonces, en su concepción era mucho más fácil de manejar porque no tiene recurso propio territorial, no tiene tropa. Y aparte, por eso lo es eligió. Interesante, Eddie, porque en este momento en donde todo mensaje es muy elocuente, este revisionismo histórico es justamente para justificar y argumentar su elección de Alberto, porque no es que fue para atrás porque se puso nostálgica, sino que le está hablando a la tropa propia para argumentarle por qué ella eligió a Alberto, porque hay muchos del núcleo duro kirchnerista que estuvieron enojados con Cristina por haber bendecido a Alberto. Te equivocaste, le están diciendo. No se lo dicen así porque eso creo que nadie se lo puede decir tan fuertemente a la señora, pero se lo están diciendo. Ahora, yo creo que está realmente tratando de fundar, es decir, la política empieza conmigo, la nueva política empieza conmigo y con este movimiento que llamamos kirchnerismo. Eso lo está fundando y además... Ahora también, perdón, ¿no? Hay otra cosa que también queda muy clara en ese discurso, que es claramente deja al gobierno de Alberto por fuera. Absolutamente. Diciendo, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con la experiencia que hicimos Néstor y yo. Sí, era... Acá hay obviamente, digamos, el sentido de cualquier cosa con tal de sacarlo, digamos, a Macri, ¿no? Digamos, es el todo modo, ¿no? Para lograr un objetivo. Pero la otra cuestión, digamos, tiene que ver con una astucia de la fórmula política, ¿no? Porque vos, para buscar un denominador común que junte a todo el frente de todos, no podías poner uno que sea competitivo. O sea, eso tiene un sentido en sí mismo, además de que le baja el precio al Alberto, digamos, ¿no? Es decir, me parece que hay un doble filo. Hay una buena observación política, al mismo tiempo, digamos, que le baja el precio, ¿no? Perdón, voy a contar un datito nada más. Es un poco esto, la bandera es contra, sí. Está dándose en Brasil. Tuve la posibilidad este fin de semana de acudir al acto de lanzamiento de Lula da Silva y él reunió, más allá del PT, se puso por encima de ello, reunió a todo partido político, o buscó y está buscando, de centro izquierda. Y la consigna es: la democracia está en riesgo si Bolsonaro sigue un mandato más. Entonces, mi pregunta muy concreta y sintética, porque ya tenemos que entregar: ¿es posible que se replique esto en Argentina? Es posible, y de alguna forma Néstor intentó hacerlo. Hay una cosa que la venimos desarrollando con Dick Morris y con Luis Rosales, que se llama la teoría del mandato. Y es que, lo digo rápido, por debajo de las demandas puntuales de inflación, economía, trabajos, inseguridad,
siempre hay un mandato que es casi subterráneo, que lo comparte la mayor parte de la sociedad. Y yo creo que ella de alguna forma está percibiendo eso, y entonces, en caso de Lula, por ejemplo, ¿cuál es el mandato que está por debajo de la sociedad? Parémoslo, saquémoslo a Bolsonaro. Raúl Clarísimo, Aragón, Raúl. Carlos Fara, muchísimas gracias por la participación acá, muy esclarecedora en todos los puntos, nos ayudaron a entender. Marce Pagano, Sí. mañana contame de Lula. Sí, mañana te cuento más porque realmente no tiene desperdicio. Es una experiencia Dale, por favor. a mi gusto y además una persona que tiene 76 años y que está más nuevo que nunca en la política. Después mañana lo ampliamos. Nos tenemos que ir, mañana nos reencontramos a las Equipo, 19 horas. gracias. Gracias a todo este equipo. Volvemos mañana. Quédense que ya llega Vivi Canosa. Chao.